Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Frisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Hap 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Nuevo libro del canal. Shirou Emiya, Caminando por la tierra en ruinas. Capítulo 13 fin. Al escuchar las débiles pero ligeramente juguetonas palabras de Emiya Shirou, Hitlin arqueó las cejas. No me malinterpreten. Originalmente, esto lo sellamos nosotros. Simplemente creo que lo que hice antes fue realmente ingenuo y molesto. Hitlin no hizo ningún esfuerzo por ocultar su evidente disgusto por Shirou Emiya. Sintiendo la mirada extremadamente fría de la otra parte dirigida hacia él, Shirou Emiya miró la malicia que se desbordaba del lado de Hitlin, que era exactamente la misma que la del demonio zorro que había encontrado antes. Ya veo. Al igual que Yaezakura, esto es el resultado de estar contaminado por la malicia. La diferencia es que Yaezakura se volvió así porque su cuerpo estaba completamente controlado, pero Hitlin, el gran héroe de la antigua Shenzhou, parecía tener su mente contaminada. Sin embargo, aún así, como un gran héroe que una vez selló a Kiryu, su cordura no ha sido erosionada por la energía Onkari. Lo que hizo que el corazón de Hitlin se rompiera fue: entonces, ¿por eso saliste así, buscando a alguien que te mate? Ese tiempo casi interminable. Es normal volverse loco después de bañarse en esta cosa. Sin fin, tu mente se quedará en blanco antes de colapsar. No hay nada más fácil al que añadir malicia que un espacio en blanco. HMPH, ¿qué sabes tú? Tú, humano moralista. Con tu cuerpo moribundo, ¿qué puedes hacer? Hitlin montó a caballo y caminó delante de Shirou Emiya. Con tu cuerpo actual, te desmayarías incluso si intentaras ponerte de pie. Aún así, ¿seguirás resistiéndote? Por supuesto que lo entiendo. Por supuesto que entiendo lo que significa estar atrapado en un apocalipsis sin fin. Por eso sé exactamente lo que estás pensando ahora. Oh. Si Hitlin quería matar a Shirou Emiya, solo necesitaba blandir la espada Xuanyuan en su mano para lograr este objetivo. Sin embargo, Hitlin ha estado estimulando a Shirou Emiya con palabras frenéticas pero claras. ¿Y el propósito de Hitlin? Si tienes fuerzas de sobra, no las reprimas. Usa todo lo que tengas para terminar con esto. El pensamiento se detiene. No, Emiya Shirou simplemente no quería pensar. Al igual que Hitlin, desde el principio, la razón para desplegar el cristal inherente fue simplemente enviar a otros a un lugar seguro. Hitlin se había estado conteniendo, la condición física de Hizi no permitía más demoras. Si lograran escapar, aún tendrían que enfrentarse al despertado Kiryu. Por lo tanto, Shirou Emiya decidió intercambiar su vida por la seguridad de todos los demás. Sí. Que se despliega la barrera inherente, el destino está determinado. Pero aún así, Emiya Shirou tampoco estaba dispuesto a renunciar a nadie más que a sí mismo. Yaezakura y también lo es Hitlin. Por lo tanto, a pesar de que había desatado el poder de la espada infinita, Shirou Emiya todavía no usó toda su fuerza contra este héroe de la antigüedad. En ese momento, las palabras de Hitlin expresaron claramente la cruel verdad. Si los dejaran ir, nadie podría detener al loco Kiryu. Al final elegí el mismo camino que aquel chico. Diciendo palabras que Hitlin no pudo entender, Emiya Shirou se puso de pie. Dio un paso hacia la bestia gigante Kiryu, cuyos ojos brillaban en rojo. Llamar. Exhaló una bocanada de aire blanco. Las armas antimilitares ordinarias son ineficaces contra una bestia de este tamaño. Si el oponente es una ciudad, entonces la única forma es usar el tesoro anticiudad más poderoso para eliminar completamente al oponente de un solo golpe. Buscar, aclarar. Selección de objetivos. Traza en proyección iniciar. Para Shirou Emiya ahora, hay dos dificultades en esta elección. Originalmente, los tesoros de la anticiudad no eran cosas tan comunes. Incluso con el inventario del espíritu heroico Emiya, solo hay unos pocos noble fantasmas anticiudad registrados en él. Entre ellos, el noble fantasma más adecuado para la situación actual es, sin duda, Excalibur espada de la victoria prometida que se encuentra en la parte superior de la espada sagrada. Pero, antes que nada, Emiya Shirou no podía proyectar la espada. Incluso después de desatar los trabajos de la espada infinita e intercambiar su vida restante por esta espada, todavía no tenía la energía para usar el verdadero nombre de la espada sagrada. Hace mucho calor. Si no tienes cuidado, tu consciencia se desconectará en un instante. ¿En qué estaba pensando ahora? Ah, debe ser la proyección de la espada sagrada. Parecía que estaba completamente desesperado, ya que el filo de la espada que originalmente solo explotó desde su muñeca izquierda ahora se había extendido hasta el costado de su brazo. Imagen. Liberación forzada de la espada sagrada. Ubicación. Images /1000.583.571.028, 100, 12, 43, 19, 104, 71, 33, 54, JPG. Al mirar la postura de Shirou Emiya, los ojos de Hitlin revelaron un rayo de esperanza. Utilice ese para. Sin embargo, Emiya Shirou parecía desconcertado. ¿Quién es esta chica? ¿Por qué dices cosas que no entiendo? ¿Eh? ¿Por qué sostienes un arma que nunca he visto antes? Equivocado. Esta espada es lo que quería proyectar ahora mismo. Dado que apareció en la mano, significa que la proyección fue muy exitosa.
Pensando en esto, Shirou Emiya levantó la espada sagrada en su mano hacia la bestia gigante que nunca había visto antes y no tenía idea de qué era, que parecía muy peligrosa. La luz de las estrellas fluye desde la espada. En un instante, la espada en su mano comenzó a arder. No es suficiente. No sé por qué, pero este nivel no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Emiya Shirou no lo sabía, y ese conocimiento no estaba grabado en su mente. Justo cuando Shirou Emiya estaba un poco confundido. Parece que puedo oír débilmente susurros junto a mi oído. Mi amigo, ese era un cierto rey rubio. No era alguien que Emiya Shirou conociera, sino el registro del espíritu heroico Emiya. Incluso si no existe en este mundo, los dos lados todavía están conectados por algo. La espada sagrada resonó con otro objeto desconocido. No es esta la voluntad de Emiya Shirou, sino que la espada misma tiene su propia voluntad. En respuesta a un usuario que estaba lejos en un tiempo y espacio diferente, la espada sagrada levantó un fuerte viento como si saltara de alegría. Entonces, en un instante, el torrente de poder mágico alcanzó un punto crítico. Cuando se compiló su verdadero nombre, el cuerpo de Emiya Shirou se envolvió en un brillo dorado. Calibur. Entonces, apuntando directamente al cuerpo de la bestia gigante Chiyou, la espada sagrada estalló con un torrente de luz que quemó todo hasta convertirlo en cenizas. Aplastar el cuerpo de la bestia gigante, la colina de espadas que estaba a punto de desaparecer fue arrastrada por la luz de la espada sagrada. Entonces, en un momento determinado de esa noche. La noche en China se volvió tan deslumbrante como el día. Hora del lejano oriente, 20 de noviembre de 2015, son las 3 de la tarde. Era viernes y no había clases prácticas en el St. Freya's College por la tarde. La universidad estaba en silencio, con solo el sonido de los profesores dando conferencias resonando de 2 en 2 y de 3 en 3 entre los pisos. El tiempo afuera ha mejorado desde anteayer. La cálida luz del sol cae sobre tu rostro y la suave sensación te hace sentir un poco somnoliento en este aire frío. Sin embargo, ante un día tan soleado, el estado de ánimo de algunas personas no es muy bueno. De Teresa, Hizzy caminaba de un lado a otro ansiosamente. En el sofá de recepción a un lado de la oficina, Yulandale y Rita estaban sentados sin decirle una palabra. Al otro lado, en la habitación de Izzy. Debido a que participaron en una misión de alta dificultad y la resolvieron a la perfección, el decano les concedió a Kiana y a los demás unas largas vacaciones después de una larga ausencia. Sin embargo, ninguna de las chicas podía estar sinceramente feliz con la noticia. Y esa razón. Hace 4 días, después de que Yulandale y Rita confirmaran que Shirou Emiya había desplegado su barrera inherente, la atmósfera en el cielo cambió. En el siguiente momento. Casi toda el área del mar estalló repentinamente en el aire. La luz era como un pequeño sol, e incluso en la cubierta del Hyperion, uno podía sentir el calor que venía hacia él. A lo lejos, en el cielo, las nubes blancas compuestas de vapor de agua se evaporaron fácilmente en grandes pedazos, y la bestia gigante Chiyou, que fue golpeada directamente por la luz, fue quemada en cenizas por la enorme energía térmica que fue suficiente para destruir todo. Presenciar esta escena, temblaron de miedo, pero también estaban llenos de alegría y certeza de la victoria de Emiya Shirou. Excepto 2 personas. Ver el brillo que brotaba del cielo, Yulandale saltó al aire sin decirle una palabra. Estaban convencidas de su victoria contra el monstruo Chiyou y estaban inundadas de alegría. Sin embargo, cuando vieron a Shirou Emiya siendo sostenido por Yulandale, el miserable estado de su cuerpo hizo que el aire en Hyperion se congelara de repente. Capítulo 1 Sobreviviente, algo aturdido. Emiya Shirou instintivamente se sintió un poco sorprendido por el hecho de haberse despertado. ¿Estoy todavía vivo? No, ¿por qué pensaría eso? El cuerpo se siente ligero. Justo cuando estaba a punto de apoyar su cuerpo, de repente descubrió que su mano izquierda estaba completamente fuera de control. ¿Eh? Algo desconcertado, Shirou Emiya intentó mover sus brazos. Equivocado. La mano izquierda puede moverse normalmente. Desde fuera no parecía haber nada anormal, ni piezas rotas, ni moretones ni hinchazón. Gracias a las instrucciones del cerebro, todavía puedo realizar movimientos decentes mirando con mis ojos, pero todo el brazo izquierdo no tiene sentido de existencia. Parece que su cuerpo aún no se ha recuperado. Sin embargo, como puede moverse con normalidad, debería curarse pronto si se lo deja en paz. Aunque la reacción se ha vuelto más lenta, probablemente no tendrá mucho impacto en la vida normal. Ahora que lo pienso, esto es un hospital. Para poder permanecer así en el hospital cuando me pasó algo malo, alguien debió ayudarme. En este caso no puedo seguir aquí acostado sin hacer nada. Ve primero a ver a un médico y dile que no tienes ningún problema. Después, tienes que encontrar a la persona que te ayudó y agradecerle adecuadamente. Después de tomar la decisión, Emiya Shirou bajó de la cama. ¿Ya es mediodía? Mirar casualmente el reloj electrónico en la pared y pensar por un momento, Shirou Emiya se puso los zapatos y salió por la puerta de la sala. ¿Es porque es la hora del almuerzo? El pasillo fuera de la puerta estaba vacío. Echó una mirada hacia afuera, al brillante sol. Al ver la escena un tanto desconocida, Emiya Shirou reflexionó por un momento. Parece que este lugar no está en, ¿verdad? Parece que por culpa de, yo. De repente, Emiya Shirou se congeló. No pude evitar temblar y me cubrí la frente. Siempre siento que, mi memoria está fragmentada.
Entre la comprensión y el contenido. Su cuerpo se sentía tan ligero, hasta el punto de resultar sorprendente. Esta ligera sensación le dio a Shiro Emiya la ilusión de que su cuerpo estaba vacío. Aunque mi conciencia parecía un poco extraña, había estado caminando durante tanto tiempo y no encontré nada malo en mi cuerpo. Debe ser porque dormí demasiado y todo mi cerebro se volvió embotado. Sacudiendo la cabeza, Emiya Shiro continuó caminando afuera. Cuando doblé la esquina del pasillo, me encontré con 3 chicas. Es alguien que no conozco. ¿Por qué me miras con sorpresa? ¿Hay algo raro en mi cara? Emiya Shiro se rascó la mejilla, y después de confirmar que no había nada inusual, inclinó la cabeza confundido. No entiendo. Olvídalo, ya que son extraños, no hay necesidad de preocuparse demasiado por sus opiniones. Ahora que lo pienso, cuando me desperté, todavía llevaba la bata de hospital porque no pude encontrar ninguna muda de ropa. Quizás esa sea la razón. Pensando en estas cosas aleatorias casualmente, Shiro Emiya decidió ignorar a las 3 chicas extrañas y pasó junto a sus cuerpos. Aunque Teresa le había dicho a Kiana y a los demás hace 4 días que les informaría sobre la condición física de Shiro Emiya lo antes posible. Sin embargo, venir a visitarnos al mediodía se ha convertido en una costumbre desde hace unos días. Después de todo, Shiro Emiya fue muy valiente al salvarlos. A menos que fueran realmente de sangre fría, nadie sería indiferente a lo que hizo Shiro Emiya. No es solo que se sientan culpables hacia Shiro Emiya. Son las valquirias responsables de luchar contra Honkai, pero se sienten indefensas cuando se enfrentan a Hirin. Las 3 están más o menos reacias a aceptar este hecho en sus corazones. Aunque sea solo para consolarme, aunque no pueda verlo en persona, venir aquí y quedarme un rato todos los días siempre hará que mi corazón se sienta un poco mejor. Emiya Shiro nunca ha podido escapar del peligro. Yulandel, sin importar cómo lo miraras, el cuerpo de Shiro Emiya no parecía diferente de estar muerto. La mitad izquierda de su cuerpo fue atravesada por la espada que explotó desde el interior, su rostro fue corroído por colores extraños moteados y su cuerpo solo podría describirse como destrozado. Si uno tuviera en cuenta las heridas menores en su cuerpo, el daño simplemente sería infinito. Al mirar a Shiro Emiya de esta manera, Himeko no pudo evitar sentirse aturdida. Teresa miró fijamente el cuerpo destrozado de Shiro Emiya, sus labios temblaban, pero no podía pronunciar una oración completa. Furua bajó la cabeza en silencio, dejando que su expresión quedara oscurecida por la sombra. Una sonrisa algo forzada apareció en el rostro de Kiana. Todo estará bien, ¿verdad? Después de todo, Shiro es tan poderoso que simplemente colapsó por agotamiento, ¿verdad? Nadie respondió a las palabras de Kiana. Mei Raiden mostró una mirada de arrepentimiento y apretó los dientes con fuerza. Brunya encendió su detector sin decirle una palabra, tratando de obtener la mayor cantidad de información posible sobre la condición física actual de Shiro Emiya. Tesla y Einstein se miraron, vieron una pizca de impotencia en los ojos del otro y negaron con la cabeza al mismo tiempo. Rita caminó lentamente hacia el lado de Yulandel y suspiró suavemente. El corazón dejó de latir, el cerebro dejó de funcionar, los signos vitales. Al final del día, incluso Bronya, cuyo módulo emocional estaba dañado, sintió como si toda la fuerza de su cuerpo hubiera sido drenada y se sintió muy débil. Silencio. Juicio, Shiro Emiya ya está, muerto. Silencio. Bronya les dijo esta cruel verdad, las chicas se sintieron aturdidas por un momento. Hizi frunció el ceño y, aunque su estado de ánimo era un desastre, no mostró ninguna otra expresión. En este momento, si incluso ella, la capitana, no puede aceptar este hecho, solo hará que los demás miembros del equipo caigan en una culpa más profunda. La responsabilidad de que Emiya Shiro se haya vuelto así no debería recaer sobre Kiana y los demás. Estaba a punto de dar la orden de una retirada a gran escala, y Himeko descubrió de repente que Yulandel estaba mirando el cuerpo de Shiro Emiya sin decirle una palabra. Esa mirada seria hizo que las acciones de Hizi se detuvieran un poco. Ignorando la mirada de Hizi, Yulandel revisó cuidadosamente la condición física de Shiro Emiya. Lógicamente hablando, si su cuerpo se hubiera vuelto así, y a juzgar por la velocidad a la que su vitalidad se estaba debilitando, no debería haber ninguna posibilidad de que Emiya Shiro salvara su vida. Sin previo aviso, Yulandel sintió un dolor agudo en la mano derecha. Así es. Mientras confirmaba la sensación de hormigueo transmitida desde el circuito mágico, Yulandel exhaló un largo suspiro de alivio. Todavía vivo. Estas 3 palabras dejaron atónito a Hizi. Rita se quedó atónita por un momento, luego su expresión se suavizó un poco. Mirando a Hizi y Teresa, Yulandel dijo suavemente. Envíalo de vuelta a tu academia de Santa Freya. Cuando despierte, debería. Sin decir el resto de la frase, Yulandel cargó a Shiro Emiya y caminó hacia la cabina de Hyperion. Capítulo 2 Determinación. Después de tomar algunas medidas de emergencia menores para el cuerpo de Shiro Emiya, el grupo regresó a la academia de Santa Freya. Shiro Emiya fue trasladado de urgencia a la sala de emergencias sin demora, y los resultados obtenidos después sorprendieron a todos. Después de que le sacaron la espada del cuerpo, comenzó a recuperarse por sí solo. Teresa miró fijamente al personal médico de batas blancas que tenía frente a ella, un tanto incapaz de creerlo. Al escuchar las palabras de Teresa, el médico se secó el sudor frío de la frente. Eso no es cierto. A juzgar por el proceso de curación de su cuerpo, parece que su herida fatal casi se había curado antes de que lo enviaras aquí. El médico le entregó el informe en su mano a Teresa y dijo.
Al final, aunque desde nuestra perspectiva este estudiante todavía está en peligro y sus signos vitales aún son muy débiles, pero con nuestra tecnología médica actual, siempre y cuando sus heridas se curen, debería recuperarse pronto. De hecho, esta era la primera vez que veía a Shiro Uemilla en esta condición a pesar de su experiencia tratando a tanta gente. Muy extraño. Vieron por primera vez a Shiro Uemilla, ninguno de ellos pensó que hubiera alguna posibilidad de que Shiro Uemilla pudiera sobrevivir. Sin embargo, después de realizar la operación para extraer la espada del cuerpo, descubrieron que la herida más fatal en el cuerpo de Shiro Uemilla parecía haber sido operada. No solo la espada había desaparecido sin dejar rastro, sino que incluso la herida se había curado. Si esta situación se juzga como la capacidad de recuperación inherente de Shiro Uemilla, entonces, a juzgar por el tiempo, Shiro Uemilla ni siquiera necesitará su tratamiento y podrá recuperarse por sí solo. El problema es que parece que no se ha pagado lo suficiente para la mitad del tratamiento. A excepción de las heridas mortales, las heridas aún permanecen en el cuerpo de Shiro Uemilla, como las de la gente común. Sin embargo, considerando el nivel médico de Santa Freya, aunque esta herida parece terrible, ya no representa una amenaza fatal. Teresa exhaló un suspiro de alivio. De todos modos, al menos todo el mundo está bien. Mientras se sentía agradecida, Teresa abrió la puerta de la sala de emergencias. Bueno, Teresa bajó la cabeza y suspiró abatida. Lo único por lo que debemos estar agradecidos es que el cuerpo de Hizi no fue erosionado demasiado por la energía Onka y porque recibió el tratamiento oportuno. Tal como dijiste. Al mirar hacia arriba, Teresa volvió su mirada hacia Yulandel, quien estaba apoyada contra la pared con los ojos cerrados y dormitando. Tengo una pregunta para ti. Yulandel abrió los ojos y le hizo un gesto a Teresa para que continuara. ¿Tú, por qué sabes tanto sobre Shiro Uemilla? ¿Lo conocías antes? Ahora solo quedan dos de ellos en este lugar. Dejando de lado otras preocupaciones, Teresa no pudo evitar revelar todas sus dudas. Yulandel guardó silencio por un momento y asintió. No puedo decirte la razón, pero probablemente sé más sobre Shiro Uemilla que tú. Entonces, ¿también sabías que después de que Shiro usara su poder, se volvería así? No. Para sorpresa de Teresa, Yulandel negó la declaración de Teresa sin dudarlo. No sé por qué Shiro Uemilla resultó herido así por una espada que apareció de la nada. Según recordó, Yulandel narró lo que sabía en su memoria. Por lo que recuerdo, Shiro Uemilla pagó un alto precio cuando usó magia de proyección. Cada vez que liberaba su poder, era atacado por su propio poder y perdía parte de sí mismo. Las frías palabras de Yulandel hicieron temblar a Teresa. ¿Qué? Perderse. Yulandel frunció el ceño y eligió sus palabras con cuidado. Si lo dejamos así, no sé cuándo el individuo Emiya Shiro colapsará por completo. Frotándose la frente, el tono de Yulandel se volvió algo angustiado. Usar magia es como tratar con el dios de la muerte. Para decirlo sin rodeos, la magia es fuerza vital. Comparada con el poder de la energía Onkai, la única ventaja es que no te convertirás en Deadpool cuando mueras. Al final, había un inexplicable matiz de sarcasmo en las palabras de Yulandel. No importa de qué lado estés, el precio de tener poder es soportar este tipo de cosas. Este mundo es más sangriento de lo que puedas imaginar. Teresa se quedó sin palabras por un momento. Aunque Shiro Uemilla pagó un gran precio por el poder que utilizó, para ellos, convertirse en una valquiria no es tan glamoroso en sí mismo. Un pecado desconocido para el mundo y construido a partir de una historia sangrienta, que permite que los seres humanos de esta época sigan viviendo en paz así. Si quieres soportar un poder inhumano con un cuerpo mortal, entonces la única manera es poner un pie en el infierno. Esta es la verdad sobre estas valquirias. Sin embargo, esto no impidió que Teresa se encontrara en un dilema en ese momento. La situación de Shiro Uemilla es muy similar a la de Himeko Murata. Después de curar el cuerpo de Hizi, también tuvieron una idea aproximada de la condición física actual de Hizi. A la edad de 22 años, a Hizi, quien se sometió a una cirugía de transformación de valquiria y le implantaron estigmas artificiales, le quedaba poco tiempo de vida. De manera similar, esta es también la razón principal por la que la propia Hizi está ansiosa por participar en esta misión. Si pudieran obtener los estigmas originales y dominar su poder, deberían poder mejorar un poco la situación de Hizi. Sin embargo, nadie pensó que no solo el problema de Hizi no estaba resuelto, sino que se descubrieron problemas más profundos. Si querían ayudar a Himeko, al menos tenían algunas ideas, pero estaban realmente indefensos contra la magia de proyección de Emiya Shiro. Etc. De repente, Teresa se quedó atónita y de repente volvió su mirada hacia Yulandel. Ya que sabes sobre la situación de Shiro Uemilla, ¿tienes alguna forma de ayudarlo? Yulandel se rascó el cabello dorado con fastidio. ¿Crees que llevaría a Shiro Uemilla de regreso a la Academia de Santa Freya si tuviera los medios? ¿Es eso así? Con un largo suspiro, Teresa bajó la cabeza con frustración. Además, si me pierdo, quizá ni siquiera pueda conservar mis recuerdos. Al escuchar la afirmación de Yulandel, el cuerpo de Teresa de repente se puso rígido. Espera, recuerdo que Emiya Shiro no te conocía al principio. Podría ser que antes de conocernos, él ya. No me malinterpretes. Yulandel interrumpió a Teresa. Este Emiya Shiro realmente me está viendo por primera vez. ¿Qué quiere decir esto? Yulandel se quedó en silencio. Un momento, el aire en el pasillo quedó en un silencio silencioso. Después de un rato, Yulandel volvió en sí.
Cuando llegue el momento adecuado, sabrás la respuesta a esta pregunta. Después de mirar a Teresa, que estaba haciendo pucheros con insatisfacción, Yulandel se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Al salir, Yulandel la saludó con la mano. Dejaré a Emilia Shirou bajo tu cuidado. Si no sucede nada inesperado, se despertará en aproximadamente una semana. Después de eso, Teresa observó en silencio la espalda de Yulandel desaparecer al final del pasillo. Kiana Kaslana ha estado de muy mal humor últimamente. Mei Raiden y Bron ya se miraron y vieron una pizca de impotencia en los ojos del otro. Este gran comensal que habitualmente come 6 tazones de comida para la cena, esta noche solo comió 2 tazones. No hace falta decir que, aunque parezca así a diario, Kiana no es tan despiadada como parece. Después de recibir tratamiento médico, Hizi fue dado de alta del hospital al mediodía. En este momento, Hizi probablemente se esté preparando para las clases del día siguiente en la oficina como de costumbre. Y la otra persona fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos. Aunque Teresa les había dicho que la condición de Shirou Emilia no era tan mala como imaginaban, una vez que recordaron la trágica escena que presenciaron hace 2 días, las expresiones de Bronya y Raiden Mei no pudieron evitar volverse un poco sombrías. Realmente les resultó difícil convencerse de que los hechos eran tan optimistas como los describía Teresa. Sin embargo, aún así, no transmitieron su estado depresivo. Está bien, no te preocupes, Kiana. Mei Raiden intentó consolar a Kiana con un tono suave. La academia tiene tantas tecnologías médicas avanzadas que definitivamente podremos curar a Emilia-kun. Kiana levantó la cabeza, miró a Raiden Mei y susurró en tono angustiado. Hermana Mei, ¿soy realmente inútil? Acostada en la mesa con el rostro enterrado entre sus brazos, la voz de Kiana con un dejo de llanto salió del espacio entre sus brazos. Cuando Himeko fue controlada por la espada Xuanyuan y Shirou abrió ese otro mundo, yo estaba justo a su lado, pero no pude hacer nada. Como heredero de la familia Kaslana, le juré a mi padre que debía proteger a las personas que me importan, pero al final, no hice nada excepto contenerlos. De volverse más fuerte ardía como un fuego furioso en el corazón de Kiana. No puedo seguir confundido así. De ver a sus queridos amigos y profesores caer en una situación tan peligrosa y no poder hacer nada al respecto por segunda vez. Capítulo 3 Buscar. Luego, el tiempo vuelve al presente. Kiana, Mei Raiden y Bronya. Los tres miraron estúpidamente a Emilia Shirou, quien de repente chocó contra ellos en la esquina, y luego se miraron estúpidamente. Shirou Emilia miró a las 3 personas con extrañeza, como si recordara algo, se tocó la mejilla, pero no dijo nada y se alejó con indiferencia. Se quedaron mirándose confundidos. El recuerdo de Shirou Emilia todavía estaba estancado en la figura de hace 5 días, cuyo cuerpo entero fue atravesado por espadas afiladas. Nunca pensaron que en menos de una semana, Shirou Emilia, quien estaba tan gravemente herido, estaba sano y salvo y podía salir de la cama del hospital. Hermana Mei, creo que no estoy viendo las cosas. Habían dejado de funcionar por un tiempo, finalmente comenzaron a funcionar nuevamente, y ella hizo una pregunta razonable. Mei Raiden se palmeó la cabeza confundida. No, incluso si me preguntas eso. También se preguntó si estaba alucinando. Bronya frunció el ceño. La niña inteligente rápidamente se dio cuenta de que lo que veía no era una ilusión. Sin embargo, a pesar de esto, la extraña actitud de Shirou Emilia todavía hizo que Bronya se sintiera un poco confundida. Esa mirada, es como si no nos reconociera en absoluto. ¿Qué está sucediendo? El simple pensamiento no puede resolver las dudas actuales. Después de darse cuenta de que, aunque Shirou Emilia parecía sano y salvo, el hecho no era tan normal como parecía, Bronya le dio unas palmaditas en los brazos a Kiana y Mei Raiden. Bronya piensa que si no lo perseguimos, Emilia Shirou se irá de aquí. Con palabras claras, Bronya devolvió la conciencia a Kiana y Raiden Mei. Entonces, las 3 chicas se miraron sin palabras y persiguieron a Emilia Shirou al mismo tiempo. Emilia-san, ¿estás bien? Shirou. ¿Por qué te levantaste de la cama? Entonces, la escena que tenían frente a ellas hizo que las 3 chicas se detuvieran. Emilia Shirou preguntó con voz confundida. ¿Puedo preguntar quién eres? Teresa se quedó mirando fijamente el rostro inexpresivo de Shirou Emilia y, de repente, un escalofrío surgió de lo más profundo de su corazón sin previo aviso. Si Shirou Emilia no te reconoce, no te preocupes demasiado, aunque no entendemos el principio, ahora que sabemos lo que sucederá, siempre podemos pensar en una forma de lidiar con las medidas de seguimiento con la tecnología médica actual de St. Freya College. Aunque las palabras de Yulandel la habían preparado, cuando realmente se enfrentó a esta situación, Teresa no pudo evitar apretar los dientes. Furua se quedó atónita por un momento, y justo cuando estaba a punto de preguntar qué sucedió, Teresa a su derecha de repente tiró de la esquina de su ropa. Teresa le guiñó un ojo a Furua y le dio una sonrisa forzada. Antes, un compañero de clase te golpeó la cabeza accidentalmente. Como el golpe fue fuerte, es posible que haya dañado parte de tu memoria. Yo soy tu ex maestra, Teresa, y este es tu ex supervisor de clase, Furua. Furua quedó en blanco por un momento, pero continuó hablando junto con las palabras de Teresa. Mira, Emilia-san, ¿todavía te duele la cabeza? Es así. Shirou Emilia mostró una expresión algo confusa y inconscientemente se tocó la cabeza. No parece doler. ¿Estoy realmente en el hospital porque algo me golpeó la cabeza? Al ver que la expresión de Shirou Emilia se volvió un poco extraña, el corazón de Teresa dio un vuelco y rápidamente cambió de tema.
¿Recuerdas lo que hiciste antes de desmayarte? Emilia Shirou dejó de acariciar su cabeza y frunció el ceño mientras comenzaba a pensar. Mientras pensaba, Emilia Shirou respondió inconscientemente. Recuerdo que estaba en la escuela secundaria cuando tenía, Acabo de decir. ¿Por qué no puedo escucharlo yo mismo? No, era como si inconscientemente hablara un idioma que ni siquiera yo podía entender. ¿No es eso una tontería? Al ver que Teresa y Furua parecían sorprendidos, después de darse cuenta de esto, Emilia Shirou rápidamente agitó su mano. Lo siento, tal vez porque acabo de despertar y mi mente no está muy clara, estoy diciendo tonterías, simplemente ignoren lo que acabo de decir. Shirou Emilia no entendió lo que estaba diciendo, pero Furua, Teresa y Kiana, que estaban escuchando a escondidas desde atrás, escucharon claramente una palabra que nunca habían escuchado antes. Escuela secundaria Suikunyuan. ¿Existe una academia así en el lejano oriente? No hablemos de eso por ahora. Teresa conoce muy bien el currículum de Shirou Emilia. Ya sea secundaria o preparatoria, la escuela a la que asiste Shirou Emilia no debería tener nada que ver con la escuela que Shirou Emilia acaba de mencionar. Y la palabra que estaba a punto de ser pronunciada, colapso. Estudiaba en la escuela secundaria Ogunara, de repente ocurrió el colapso. A partir de las palabras de Shirou Emilia, Teresa pudo restaurar vagamente el esquema de lo que sucedió. Por el momento de Long Impact 3, Emilia Shirou perdió sus recuerdos probablemente después de conocer a Kiana y los demás. Sin embargo, la ubicación resultó ser así de extraña escuela secundaria Ogunara. Después de memorizar en silencio el nombre del lugar, Teresa tomó una decisión. Shirou, Furua y los 3 ratones que están escuchando a escondidas, síganme. Shirou Emilia siguió a Teresa, frunció el ceño y trató de levantar su mano izquierda. Al igual que cuando me desperté, todavía no sentía nada. Después de dormir con su brazo como almohada durante toda la noche, se despertó y encontró su mano completamente entumecida. Esto era algo que Shirou Emilia había experimentado antes. Por lo general, dicha barrera sensorial se convertirá en un entumecimiento extremadamente molesto en pocos minutos, pero este entumecimiento desaparecerá rápidamente y no interferirá con la vida normal. Casi una hora desde que me desperté y la condición de mi brazo no ha mejorado. Obviamente, esta no es una situación normal. Al notar el pequeño movimiento de Shirou Emilia, Furua miró el brazo de Shirou Emilia y preguntó con preocupación. ¿Qué te pasa, Emilia-san? No, nada. Por ahora todavía puedo hacer ejercicio con normalidad, así que será mejor que tenga paciencia con este tipo de cosas por ahora. En comparación con esto, Emilia Shirou estaba más preocupado por otra cosa. Mira ligeramente hacia atrás. Las 3 muchachas lo siguieron en silencio. El ambiente allí siempre se siente un poco extraño. Intentó con todas sus fuerzas no prestar atención a lo que había detrás de él, pero la mirada penetrante que siempre lo dirigía hizo que Shirou Emilia se sintiera incómodo. No los he ofendido. Teresa fue quien les pidió que vinieran, así que no debería haber ningún problema. Por la carretera principal en el lado este, hay edificios escolares tranquilos a ambos lados. Son las 3 de la tarde y los estudiantes deben estar ocupados en clase. El ambiente circundante era tranquilo, con solo 2 o 3 miembros del personal universitario trabajando seriamente en sus tareas. Al final del edificio de la escuela, en ese borde, hay un cruce de caminos que conducen a diferentes lugares. Caminas hacia adelante, podrás ver un largo camino de cerezos en flor. Teresa abrió el camino hacia el edificio blanco en el lado izquierdo de Emilia Shirou. Después de dar 2 pasos, de repente oí que los pasos se detenían detrás de mí. Teresa se dio la vuelta y vio a Shirou Emilia mirándolo aturdido. La mirada estaba dirigida hacia la costa al este del St. Freyas College. ¿Qué pasa, Shirou? Teresa tiró de la esquina de la ropa de Shirou Emilia y preguntó con curiosidad. ¿Qué hay ahí? Emilia Shirou volvió a sus sentidos y frunció el ceño confundido. La imagen que pasó por mi mente fue efectivamente la escena de este lugar en la noche. ¿Has estado aquí antes? No solo eso, Emilia Shirou siempre sintió que alguien lo estaba siguiendo en ese momento. ¿Quiénes son esas personas? Sin embargo, si después de todo esto aún no puedes recordarlo, esto debe haber sucedido antes de que perdieras la memoria. Aunque todavía me pregunto por qué Teresa, una niña de 10 años, afirma ser mi maestra, es cierto que esto es una escuela. Como tengo vagos recuerdos de haber estado aquí, lo que dijo debe ser cierto. Agitando su mano, Emilia Shirou se dio la vuelta. Es solo para confirmar algunas cosas. Además de eso, ¿a dónde vamos ahora? Allá. Siguiendo el dedo de Teresa, Shirou Emilia vio un edificio blanco. Parece un centro de investigación. En cuanto a qué hacer, lo sabrás cuando llegues allí. Capítulo 4. La reina regresa. El edificio blanco se encuentra en el centro de un terreno vacío. Se parece más a un grupo de edificios que a un edificio de gran altura. En el centro, sirviendo de columna vertebral, hay un enorme edificio con forma de huevo, y al lado hay un edificio de 6 pisos de buen comportamiento que parece una villa. Ubicada en un rincón de la ciudad Academia de Santa Freya, la instalación de investigación aquí es el lugar de nacimiento de las tecnologías avanzadas dominadas por varios destinos. Directamente bajo la jurisdicción de Teresa Apocalis, quien una vez fue una valquiria, la existencia de este lugar se parece más a una instalación de entrenamiento exclusiva para Teresa que a una instalación de investigación. Como sitio de investigación público, este complejo no parece muy grande.
No solo no hay dormitorios exclusivos como debería haber, sino que tampoco hay un área de comedor exclusiva para el personal. Aunque el sistema empresarial del propio St. Freya's College es muy completo y está situado en una zona residencial cercana sin escasez de zonas residenciales básicas, y la cafetería también está al lado del edificio de enseñanza del St. Freya's College, como simple edificio de oficinas, carece de estas infraestructuras básicas y obviamente no está calificado. Por supuesto, como es un lugar privado, el edificio es un poco grande. El complejo de edificios estaba rodeado por altas vallas de hierro y, sobre ellas, varios rayos de luz invisibles se cruzaban en el espacio aéreo sobre el complejo. Con un grupo de personas, Teresa entró en la cúpula que ella llamó sala de entrenamiento. Shirou Emiya miró con cierta curiosidad el interior de la casa llena de elementos de ciencia ficción. Como si se tratara de un estadio hundido, en el interior del edificio parecía haberse excavado un hoyo de unos 10 metros de profundidad. En el borde del hoyo, un cristal transparente impedía el paso de Teresa. Ahora estaban parados en el borde de la plataforma en el campo de entrenamiento. Shirou Emiya miró en silencio a Teresa que estaba escribiendo algo en el teclado, esperando su próximo movimiento. Sin embargo, Teresa ignoró a Shirou Emiya y sacó 3 conjuntos de ropa del cajón abierto. Los 3 conjuntos de ropa eran un conjunto de medias blancas, un conjunto de armadura roja y un conjunto de uniformes rojos. La tercera generación de armaduras de uso general Valkyrie, blanca, escarlata y chariot. Mei, Kiana y Bronya, pónganse esto. Podemos cumplir con lo que acordamos esta mañana. Vayan a la sala de entrenamiento de abajo y esperen obedientemente. Shirou y Fuwa, síganme. Después de decir eso, Teresa corrió hacia el otro lado del campo de entrenamiento sin mirar atrás. Después de tomar la ropa que les entregó Teresa, Kiana, Raiden, Mei y Bronya obviamente quedaron atónitos y se miraron al mismo tiempo. Tal vez recordó algo, los ojos de Kiana se iluminaron y sin decir nada, arrastró a Mei hacia el vestuario que estaba a un lado. Siguiendo a Teresa, Shirou Emiya, Fuwa y Bronya caminaron hacia el escritorio de platos directamente frente a la puerta. Fuwa miró el casco colocado sobre la mesa, luego miró a Emiya Shirou y no pudo evitar caer en un profundo pensamiento. Con su sabiduría, a juzgar por lo que Teresa y Shirou Emiya habían hecho durante este periodo, ciertamente podía adivinar que Shirou Emiya debía haber perdido algo de su memoria. Además, la propia Fuwa no es completamente ignorante sobre cómo ayudar a otros a recuperar sus recuerdos. Originalmente, interferir con los pensamientos de otras personas no es tan difícil como se imaginaba. Incluso un método tan despreciable como la hipnosis puede hacer que los recuerdos de otras personas se difuminen. Como el poseedor contemporáneo de la octava llave divina, la llave de la conciencia, Yu Duchen, no es imposible para Fuwa invadir la memoria de Shirou Emiya y buscar las partes perdidas. Pero Fuwa no pensó que esa fuera la razón por la que Teresa la llamó. Después de todo, Teresa probablemente no sabía que ella era la poseedora de la llave de Dios. Hey. Mientras pensaba en esto, Teresa tomó el casco de la mesa, saltó y con un chasquido, puso el casco en la cabeza de Shirou Emiya. ¿Qué es esto? El dispositivo de búsqueda de memoria de Destiny. Está bien, Shirou, deja de hablar por ahora. Concéntrate en el entrenamiento de Kiana y los demás allá abajo y ve si puedes recordar algo. Mientras le respondía a Emiya Shirou, Teresa le entregó la grabadora en forma de tableta que había preparado a Fuwa. Fuwa, toma esto y graba la situación del entrenamiento de Kiana y los demás más tarde. La idea de Teresa era muy simple. Por lo que sabían del currículum de Shirou Emiya, en sus 16 años de vida, probablemente no tuvo la oportunidad ni el tiempo de luchar contra otras personas específicamente como la Valkyria. Incluso si Shirou Emiya posee una fuerza extremadamente poderosa ahora, la razón debería ser la magia que Shirou Emiya mencionó. En ese caso, si usan el dispositivo del campo de batalla de memoria de Destiny para recrear a los antiguos oponentes de Emiya Shirou, solo deberían aparecer las personas que conocen. ¿Es Yaezakura del pseudo-hermafrodita? ¿Lin, el antiguo Oscher de la corrosión? ¿O fue Hitlin a quien conoció en los 9 inframundos? No importa de qué lado esté, mientras Shirou Emiya pueda tener una sensación de déjà vu, entonces debería ser mucho más fácil encontrar una manera de restaurar la memoria de Shirou Emiya. Ya veo. Espera, ¿entrenamiento? Fuwa estaba aturdido, la puerta del campo de entrenamiento de abajo se abrió de repente. Kiana, Mei, Raiden y Bronya se cambiaron a ropa nueva y caminaron hacia el campo de entrenamiento mientras probaban su equipo. Al ver a Kiana y los otros dos entrar al campo de entrenamiento, Teresa colocó el micrófono frente a ella. Este es el nuevo tipo de armadura que te hemos proporcionado. ¿Qué se siente al ponértela? Cuando levantó la vista, Kiana vio a Teresa a través de la ventana de cristal. Bueno, me queda bien. Siento que mi cuerpo se ha vuelto más ligero. Bronya, la fuerza física ha aumentado. Los tres reaccionaron a las palabras de Teresa a su manera. Solo, Emiya Shirou se frotó los ojos confundido. Él debió haberlo visto bien. ¿Esa niñita que se hace llamar Bronya? Teresa parecía acostumbrada a la escena que tenía ante sí y tosió secamente. El oponente al que estás a punto de enfrentarte es un enemigo poderoso contra el que Shirou Emiya ha luchado en su memoria. Aunque el oponente simulado es muy inferior al real, su poder destructivo no debe subestimarse. Si encuentras algún problema, termina este entrenamiento de inmediato y prioriza tu vida. ¿Entiendes? Kiana parecía estar muy emocionada por la misión de explorar los 9 inframundos.
Por la mañana, los tres habían quedado con Teresa para participar en el entrenamiento diabólico. Esta es una buena oportunidad para que Kiana y los demás se enfrenten a algunos enemigos poderosos que Shiro Emi ya había enfrentado antes. Después de todo, no hay una forma más rápida de aprender que el contacto físico. Ahora existe una forma absolutamente segura de practicar la fuerza. Para Kiana y los demás, esta es una oportunidad única en la vida. Kiana, Raiden Mei y Bron ya se miraron y asintieron con seriedad. Estamos listos. Empecemos, Teresa. Teresa miró a Shiro Emiya y presionó el botón para comenzar el entrenamiento. Momento. Emiya Shiro se levantó de repente. Los ojos de Teresa se abrieron. Furua se encogieron de repente. Y en el centro del campo de entrenamiento. Kiana, Raiden Mei y Bronya, quienes estaban listas para partir y parecían relajadas en este momento. Se quedó helado como si hubiera visto un fantasma. Aunque estábamos en una habitación cerrada, una brisa soplaba detrás de nosotros. La brisa traía un toque de olor a animal salvaje, enviando escalofríos por las espaldas de Kiana, Raiden Mei y Bronya. Los tres temblaron y giraron sus rígidos cuellos. Miré hacia atrás y allí, donde debería haber estado el enemigo, había un hombre. Etcétera. Al mirar la escena frente a ella, Teresa golpeó la mesa frente a ella con asombro. ¿Qué le pasa a ese tipo? Incluso a través del cristal se puede sentir la presión que se dirige hacia él. El hombre de ropa azul miró mecánicamente a Kiana y a los otros dos, luego levantó la mano sin decir nada. Con un destello vermellón, el arma asesina que todos excepto Furua habían visto apareció en la mano del hombre. Gaebolk, la lanza mágica que Emiya Shiro usó para perforar el alma de Hizo una vez reveló su apariencia original. El hombre agarró la lanza. Ya fuera Kiana, Mei Raiden o Bronya, todos lo entendieron claramente. No hubo tiempo para pensar en quién era el hombre que tenía delante de mí. De todos modos, usa toda tu fuerza para saltar hacia atrás primero. La afilada hoja pasó frente a él. El hombre apareció frente a las tres personas y, en menos de un abrir y cerrar de ojos, cortó sin piedad el suelo donde estaban parados. Después de esquivarlo, Bron ya levantó el escudo de superaleación frente a sí sin dudarlo. La primera persona a la que persiguió el hombre fue Bronya, que no tenía medios para el combate cuerpo a cuerpo. Esta acción también expuso su espalda a Raiden Mei y Kiana. Aprovechando la fugaz brecha, el mundo a los ojos de Mei Raiden y Kiana se desaceleró instantáneamente. Ruptura espacio-temporal, expansión. En un espacio que fue menor a un abrir y cerrar de ojos, Kiana y Raiden Mei activaron la ruptura espacio-temporal y al mismo tiempo ordenaron a sus armaduras Valkyrie que entrarán en modo ráfaga. Modo ráfaga. Modo exceler. En un instante, la espada en la mano de Raiden Mei emitió una luz roja ardiente. De Kiana estuvo acompañada de una pata de gato gigante que se veía extremadamente linda y tenía un fuerte sentido de incongruencia. Decididos a derrotar a su oponente en un instante, los dos hombres desataron simultáneamente todas sus capacidades. Hermosa adaptabilidad. En la mano del hombre no era lo suficientemente fuerte como para perforar el escudo de superaleación de Bronya con un solo disparo. Por el contrario, la poderosa energía de espada que Mei Raiden desata usando el modo exceso es incluso suficiente para cortar placas de acero, y casi no hay duda de que cortará al hombre por la mitad. Incluso si el hombre esquivaba el corte de Mei Raiden, su cabeza sería aplastada por el ataque extremadamente feroz de Kiana. Los tres jugadores trabajaron en perfecta armonía para identificar rápidamente las debilidades del enemigo y aprovecharon esta oportunidad para demostrar todo su potencial, haciendo pensar a todos que el resultado ya estaba decidido. Sí. A excepción de Shiro Emiya, cuyo rostro cambió drásticamente en las gradas. Si Kiana describiera lo que vio, probablemente sería una pesadilla. Mei Raiden y Kiana presenciaron el destello al mismo tiempo. ¿Variado? No, no el brillo. Esa es la punta del arma. 3 hits consecutivos. Se eliminó la grieta del espacio-tiempo, frente a la espada de Raiden Mei, las garras de gato de Kiana que se habían condensado en una forma sólida y el escudo de superaleación de Bronya, el hombre apuñaló 3 veces seguidas a una velocidad que era imposible de ver. ¡Qué broma! Mientras se quejaba en su corazón, Kiana se dio la vuelta. ¿Este monstruo, qué es esta cosa? Después, Kiana se estabilizó y vio el escudo frente a ella. Del trueno destrozándolo todo resonó en el aire. La energía onca y se regocija en este aire. En ese momento, la reina del trueno, que había aparecido una vez en el espacio de la cicatriz sagrada, descendió nuevamente frente a Kiana. Viscosidad, como título. Por un rato, ¿por qué tengo que empezar a trabajar? Supongo que no tengo mucho tiempo para escribir durante este periodo. Me tomé medio mes de descanso adicional antes del año nuevo, lo que directamente resultó en duplicar mi carga de trabajo en el medio mes posterior al año nuevo. Probablemente estaba abrumado. De todos modos, me preguntaba si tendría un día libre antes del 28. Tengo tiempo, me tomaré el tiempo para escribir. No esperes demasiado. Capítulo 5 Decisión fallida, en el reducido espacio de la sala de entrenamiento. El trueno que rugió delante llenó la visión de todos como una tormenta. Detrás de Raiden Mei se dirigieron instantáneamente al hombre azul inexpresivo. La concentración de energía onca ya ha aumentado, Bunny con armadura pesada, la salida de la posición defensiva ha aumentado. La calma de Bron ya aumentó aún más el alcance del escudo. El hombre miró a Raiden Mei, que estaba rodeado de truenos y relámpagos interminables.
Entonces la bestia se movió. Ni siquiera pienses en escapar. En el cuerpo que se movía suavemente. Después de eso, Kiana finalmente entendió. ¿Qué clase de existencia ilegal es la del llamado Herderer? Brote. Los gritos fueron completamente ahogados por los truenos. El poder del rayo liberado por Raiden Mei es una tormenta eléctrica sin fin. El rayo que cayó sobre el hombre era como un bombardeo interminable de fuego de artillería. Cada vez que un rayo cae al suelo, quema un trozo de tierra y la convierte en tierra quemada. Un ser humano promedio probablemente perdería la mitad de su cuerpo si fuera tocado por esa cosa. Sin embargo, ese hombre. ¿Cómo es posible? Él solo usó una lanza larga y delgada y corrió salvajemente bajo la tormenta provocada por los rayos. Que ningún ser humano puede ser más rápido que el rayo. Sin embargo, como iniciadora de la escena ante sus ojos, después de ver las acciones del hombre, Raiden Mei se dio cuenta claramente de que no hay sentido común humano en ese hombre. No se trataba de esquivar, sino de usar el instinto de lucha, que era casi como predecir el futuro, para leer todas sus trayectorias de ataque y responder en consecuencia. Incluso si pierde el conocimiento, los hábitos grabados en su cuerpo todavía le permiten a un hombre responder a ese grado. Ups, después de un momento de distracción, el cuerpo del hombre apareció frente a Raiden Mei. ¿En serio? Me subestimaron tanto. El arma del oponente es una lanza. Como arma de largo alcance, controlar la distancia hasta el punto donde puedes apuñalar a tu oponente, mientras que tu oponente es completamente incapaz de atacarte, es la regla indudable de la victoria. Sin embargo, el cuerpo del hombre avanzó sin dudarlo. Para un maestro de la esgrima como Mei Raiden, el método de lucha del oponente no es diferente del suicidio. Con un sonido metálico, la espada brilló. La resonante sonata de acero. Volando salvajemente en el aire. El hombre blandió la lanza en su mano sin decir palabra. Más allá de la visión dinámica humana, la garganta, los hombros, las cejas y el corazón, la agudeza cayó hacia los puntos vitales como gotas de lluvia, quitándole el ritmo de ataque a Raiden Mei en un instante. Hermana Mei. En este punto, Raiden Mei no tuvo más remedio que admitirlo. No fue este hombre quien subestimó al enemigo sino yo mismo. La última vez en el espacio Estigmas, después de liberar el poder del Elster, apenas pudo defenderse del ataque del espíritu heroico en ella. Mei Raiden siempre se enorgulleció de su experiencia en el manejo de la espada, y es por eso que pudo decirlo en un instante, aunque no sabía quién era este hombre, desde un punto de vista puramente técnico, esta técnica de arma estaba más allá de su comprensión. A pesar de que estaba en el aire, fue capaz de apuñalar uno tras otro, y cada uno de ellos fue un golpe fatal. Emilia-kun, ¿alguna vez has peleado contra un monstruo como este? Incluso si desatara el poder del Elster, Mei Raiden no creía que pudiera superar la puntería impecable del oponente. Por lo tanto, la elección de Raiden Mei es Kiana. Bronya. Usando toda su fuerza, Mei Raiden sostuvo la katana en su mano, y mientras repelía la lanza del hombre, giró su cuerpo en el aire como un trompo. La distancia entre los dos lados se amplió ligeramente, lo que fue suficiente para que Kiana y Bronya usaran armas de largo alcance para apuntar al oponente. Al borde del campo de entrenamiento. Habiendo terminado ya de cargar la artillería pesada, Bronya levantó su mano y apuntó completamente al hombre objetivo. Bunmi 19C con armadura pesada, carrera de partículas pesadas, fuego. Y fue solo un momento. La artillería pesada había completado la carga y, a la orden de Bronya, descargó toda su potencia de fuego sobre la cabeza del hombre. Al mismo tiempo, Kiana sostuvo dos pistolas en sus manos, apuntó al cuerpo del hombre y disparó 4 tiros seguidos en medio segundo. El disparo no tenía como objetivo penetrar la cabeza del hombre, sino bloquear sus movimientos. ¿Lo lograste? Esos dos idiotas. Al ver esta escena, Teresa y Emilia Shirou en la plataforma de entrenamiento dejaron escapar exclamaciones completamente opuestas. Después de escuchar los gritos desesperados de Shirou y Emilia, Teresa y Fua quedaron atónitos por un momento. Entonces, al ver lo que estaba sucediendo abajo, no pudo evitar quedarse aturdido. Ya fuera Fua o Teresa, ante un ataque de fuego a gran escala por parte de Kiana y Bronya, la única respuesta fue esconderse. Aunque es fácil esquivarlo, una vez que te golpeen, morirás o resultarás gravemente herido. En el aire, Mei Raiden abandonó su defensa y atacó, creando una brecha momentánea. Si te pones en su lugar, te darás cuenta de que incluso si se enfrentaran a esta situación, se habrían visto obligados a enfrentarse a un enemigo mortal. Sin embargo, ante el resultado de una cooperación tan precisa entre las tres personas, el hombre simplemente me miró fijamente. Pasó exactamente. Al observar el desarrollo completamente surrealista ante sus ojos, nadie excepto Emilia Shirou pudo pensar en un resultado decente. Porque, después de deslumbrar, las balas y el fuego de artillería parecían ser atraídos por algo, como si estuvieran esquivándolos inconscientemente, y pasarán completamente por alto el cuerpo del hombre. ¿Qué carajo es esta cosa? Al ver que su último ataque había fallado por completo de una manera tan incomprensible e inaceptable, Kiana maldijo en voz alta. En ese momento, Mei Raiden estaba dando vueltas en el aire debido a sus propias acciones. El hombre ya se ha posicionado una vez más. Esta es una situación de muerte segura. Mientras el hombre vuelva a sacar la lanza que tiene en la mano, Raiden Mei será atravesada y no habrá forma de contrarrestarla. Si esta batalla es una lucha de vida o muerte. Justo cuando estaba en posición, el cuerpo del hombre se congeló de repente.
Luego, sin previo aviso, desapareció delante de todos. La crisis se resolvió y Kiana, Raiden, Mei y Bronya quedaron tensos por un momento como si no pudieran reaccionar. Después de ver a Teresa saludándolos desde la tribuna, se miraron entre sí y finalmente no pudieron contener el miedo en sus corazones. Sus piernas se debilitaron y se desplomaron en el suelo. Kiana. Mei. Bronya. El entrenamiento ha terminado, suban rápido. Nadie respondió a las palabras de Teresa. Los tres se arrodillaron en el suelo, jadeando. La estrategia de batalla de la Valquiria está formulada principalmente para lidiar con las bestias Honkai y los guerreros de la muerte. Después de un mes de tal entrenamiento, los resultados obtenidos por Kiana, Raiden, Mei y Bronya definitivamente no fueron malos. Desde la primera vez que se enfrentaron a Shirou Emiya, quien había liberado el Océano Pacífico y no tenía capacidad de resistirse, hasta ahora poder pelear con el hombre que se había convertido en una máquina de pelea durante docenas de movimientos sin ninguna baja, el progreso de los tres es de hecho visible a simple vista. Jajaja. Sin embargo, esto no les impide ver la brecha que existe entre ellos y los verdaderamente fuertes. Si no hubieran dejado de entrenar, habrían perdido por completo a Mei Raiden en este momento. Este hecho hizo que Kiana sintiera un escalofrío en la espalda. La primera persona que recobró el sentido común fue Bronya. Apoyar su débil cuerpo y ponerse de pie, Bronya miró a la inmóvil Kiana y salió de la sala de entrenamiento sin decirle una palabra. Mei Raiden levantó la mirada, vio el cuerpo tembloroso de Kiana y dejó escapar un largo suspiro. Después de dudar por un momento, Mei Raiden levantó la mano de Kiana. Kiana, vámonos. Sin decir ninguna palabra de consuelo, Mei Raiden ayudó a Kiana a ponerse de pie, y así, tiró de Kiana y siguió a Bronya fuera de la devastada sala de entrenamiento. Después de salir de la sala de entrenamiento, los tres regresaron a la plataforma de observación de arriba y vieron a Teresa con las manos en las caderas, mirando enojada a Emiya Shirou. Asintiendo con la cabeza hacia Fua, Mei Raiden se quedó en silencio por un momento, luego no pudo evitar preguntar. Emiya-kun, ¿recuerdas algo ahora? Shirou Emiya miró a Mei Raiden impotente y asintió. El hombre de las mallas azules, si mi memoria no me falla, debería ser el hijo de la luz en la mitología celta, Kuchulain. Ese es Kuchulain, está bien, incluso si eso es verdad. Teresa interrumpió a Emiya Shirou enojada. Tu próxima frase es, ¿ese Kuchulain es real y lo he visto? Emiya Shirou se quedó sin palabras por un momento. De hecho, después de ver al hombre azul, Shirou Emiya ya entendió lo que le pasaba a su cuerpo. Aunque la mayoría de sus recuerdos todavía están confusos, la capacidad de pensar de Shirou Emiya casi ha regresado. El espíritu heroico Emiya, ese Kuchulain reapareció en el campo de batalla de la memoria, fue porque los recuerdos de él mismo como espíritu heroico y su yo original se mezclaron por alguna razón. Si lo piensas de esta manera, muchas cosas tendrán sentido. Pero ¿cómo puedo explicar este tipo de cosas? Mientras se rascaba la cabeza, Emiya Shirou suspiró algo angustiado. Al ver la expresión avergonzada en el rostro de Shirou Emiya, Teresa no pudo evitar chasquear la lengua, sabiendo que probablemente no obtendría ninguna respuesta seria si continuaba presionándolo. TSK, entonces, ¿qué hizo el hombre al que llamaste Kuchulain hace un momento? Deberías poder responderme. Eso no es un problema. La habilidad llamada desvío de la pérdida, para decirlo de forma sencilla, anulará cualquier objeto volador para esa persona. Ya veo. Es otro tema sobre ustedes los magos. ¿Eh? ¿No sois vosotros también magos? ¿Magia? Al recordar el hecho de que Shirou Emiya había perdido la memoria, Teresa resistió el impulso de burlarse de Shirou Emiya. Teresa suspiró con insatisfacción y se frotó la frente. Parece que no es realista utilizar el campo de batalla de la memoria para recuperar la memoria de Shirou Emiya. Pensaste que estaba aburrido, pero en realidad logré publicar otra actualización el último día, lo cual también es una especie de Capítulo 6 Anormalidades del cuerpo. Ahora que lo pienso detenidamente, aunque Shirou Emiya usa una habilidad especial llamada magia de proyección, la esencia de esa habilidad es solo materializar las armas que Shirou Emiya ha visto antes. Teresa no tenía idea de cómo Shirou Emiya había experimentado tantas batallas a la edad de 16 años y había llegado a un nivel tan absurdo. A pesar de que sabían de la existencia de los guardianes, para ellos, el fenómeno de los espíritus heroicos todavía era un mundo desconocido. Kuchulain, el hombre llamado por Emiya Shirou, no importa cómo lo mires, usa habilidades de lucha que son equivalentes a faltas, y no solo eso, antes de eso. En ese momento, Teresa finalmente entendió una cosa. Ya sea Shirou Emiya o Kuchulain, los estilos de lucha de estas dos personas son muy diferentes a los de las valquirias. Aunque la valquiria es superior a los humanos comunes en términos de cualidades en todos los aspectos, después de todo, la profesión de valquiria fue creada en este mundo solo para luchar contra Honkai. Como guerreras especializadas en Honkai. De hecho, el destino les dio a estas valquirias el poder de los estigmas para que pudieran luchar eficazmente contra Honkai. Sin embargo, correspondientemente, aunque el rendimiento físico de las valquirias ha experimentado un crecimiento explosivo gracias a los estigmas, e incluso las armas que utilizan tienen un poder considerable, han descuidado por completo otras cualidades de combate. Aunque no es una tarea fácil aniquilar a las bestias Honkai, después de todo, las bestias Honkai y los soldados de la muerte son solo bestias Honkai y soldados de la muerte.
La razón por la que el Earthshaker es tan poderoso que las valquirias comunes son completamente incapaces de igualarlo no es solo porque pueden manipular enormes cantidades de energía Honkai, sino también porque la precisión con la que manipulan la energía Honkai ha llegado incluso a un punto en el que pueden interferir con las leyes de la naturaleza. Ellas, las valquirias, son así, pero Emilia Shirou y Kuchulain son completamente diferentes. Shirou Emilia había demostrado una vez sus magníficas habilidades con el arco, lo que le permitía realizar disparos precisos a una distancia de 4 kilómetros solo con su vista y técnica. También les había mostrado su magnífica habilidad con la espada en combate cuerpo a cuerpo. En cuanto a ese Kuchulain, su puntería era tan poderosa que era imposible incluso para la visión dinámica de una persona normal capturarla. Al menos, ni Kiana ni Bron ya pudieron atrapar la punta de la lanza apuñalada por la otra parte y, naturalmente, no pudieron lidiar con ella de manera efectiva. A pesar de que Mei Raiden desató el poder del rayo, fue derrotada después de solo unas pocas docenas de movimientos. Habiendo luchado una batalla de vida o muerte con semejante enemigo, y aún así todavía de pie allí al final, significaba que al menos Emilia Shirou no fue asesinado por ese hombre. Al hacer esta comparación, Teresa pareció entender por qué Shirou Emilia poseía habilidades tan magníficas. Pero en este caso surge el segundo problema. ¿Por qué Shirou Emilia tiene experiencia luchando contra un Kuchulain tan poderoso? Después de todo, los oponentes que reaparecieron en el campo de batalla de la memoria fueron simplemente la reaparición de recuerdos pasados. Dejando de lado la identidad de Kuchulain, dado que es la reaparición de recuerdos pasados, significa que realmente existe un hombre con una fuerza tan poderosa en este mundo, e incluso puede haber otras personas que sean tan poderosas como este hombre. Pero si ese es el caso, ¿por qué? ¿Por qué nadie ha sabido de su existencia hasta ahora? Teresa frunció el ceño y quedó desconcertada por este fenómeno un tanto extraño. Furua miró sin expresión a Teresa, que fruncía el ceño y estaba perdida en sus pensamientos, luego miró a Emilia Shirou, que estaba pensando en algo, y negó con la cabeza sin palabras. En su opinión, la puntería del hombre llamado Kuchulain era realmente asombrosa, pero no hasta el punto de que ella no pudiera entenderlo. Entonces, naturalmente, no podía entender por qué Teresa estaba tan confundida. Se volvió un poco incómoda por un momento. Pareció notar que el aire estaba un poco pesado. Parpadeó y de repente le dijo a Kiana y a las otras dos. No te lo tomes tan en serio. Ese hombre no es el enemigo al que debes enfrentarte. Solo entonces Shirou Emilia se dio cuenta de que Kiana, Mei Raiden y Bron ya estaban inquietos, como si hubieran hecho algo malo. Era evidente que se suponía que debían haber recibido un entrenamiento especial, pero se veían tan miserables en el campo de entrenamiento. Tal vez para los tres, este incidente fue un duro golpe a su confianza en sí mismos. Por otro lado, también fue por esto que Emilia Shirou pudo entender cuán seriamente las tres chicas estaban invirtiendo en este asunto. Justo cuando estaba a punto de decir algo, de repente oí pasos apresurados que venían de la puerta. Sonaba como si dos personas estuvieran corriendo hacia este lado. Justo cuando Shirou Emilia volvió su mirada hacia la entrada del campo de entrenamiento, dos mujeres desconocidas aparecieron ante su vista. La mujer rubia que iba al frente ni siquiera miró a Shirou Emilia. En cuanto vio a Teresa, se acercó con aire imponente. ¿No debería darme una explicación razonable, querido decano? La voz mezclada con ira era abrumadora. Aunque Emilia Shirou no sabía por qué, la ira de la mujer rubia era inusualmente fuerte. Por el repentino interrogatorio, Teresa instintivamente se encogió hacia atrás. Antes de que pudiera siquiera empezar a explicar, la mujer rubia apartó las manos con fastidio. Olvídalo. Supongo que no pensaste mucho en hacer algo así con tu inteligencia. Rita, llévatela. Como usted ordene, Lord Yulandel. Corto cabello rubio grisáceo, asintió y le dijo suavemente a Teresa con una sonrisa. Entonces vámonos, Lady Teresa. ¿Eres un diablo? Aunque había maldecido a Yulandel en su corazón, frente a Rita que caminaba hacia ella, Teresa fue completamente incapaz de organizar una resistencia efectiva. Entonces volvió su mirada hacia las personas que estaban detrás de ella en busca de ayuda. ¡Ayuda! Ayúdame a pensar en una solución. Kiana se quedó atónita por un momento, y luego volvió su mirada hacia Bronya, a quien pensó que era muy inteligente. Bronya pensó por un momento y pensó que la decisión sobre este asunto debía dejarse en manos de su líder de escuadrón, por lo que miró a Furua. Furua se subió las gafas hasta el puente de la nariz. Aunque no entiendo por qué Yulandel aparece aquí, pero, pensando en esto, Furua inconscientemente volvió su mirada hacia Emilia Shirou. Al notar la mirada ligeramente inquisitiva de Furua, Emilia Shirou quedó atónito. No sabía qué rencor había entre Teresa y la mujer rubia, pero después de todo, Teresa lo trajo aquí para ayudarlo a recuperar la memoria. Eso, para retenerlo, de repente, la mano de Emilia Shirou fue agarrada. Mano. Espera, estás agarrando mi mano. ¿Qué estás haciendo? Deja de decir tonterías y ven aquí. Así, Shirou Emilia fue arrastrado a la fuerza por Yulandel sin ningún motivo. Se quedaron mirándose desconcertadas. Extraño y tropezar fuera del campo de entrenamiento, Shirou Emilia no pudo evitar sentirse un poco molesto. Oye, suéltame. Dije, mi mano izquierda no tiene ninguna sensibilidad. El movimiento real que realicé es unos 4 centímetros diferente de lo que mi cerebro pensaba, ¿verdad? La voz tranquila de repente congeló el aire algo ansioso. Shirou Emilia se quedó mirando fijamente el rostro serio de Yulandel.
Después de escuchar la evaluación de Yulandel, Teresa, que lo seguía de mala gana, se congeló y no pudo evitar preguntar con ansiedad. ¿Qué pasa? Tu cuerpo aún no se ha recuperado. De repente sintió que la ira de Yulandel no parecía tan irracional. Shirou Emiya tragó saliva y preguntó con la boca seca. ¿Cómo lo supiste? Esta mujer rubia desconocida, no, a juzgar por lo bien que me conoce, supongo que simplemente lo olvidé. Interludió: los obispos con el nido vacío necesitan amor. ¿Cómo lo sabes? Las palabras de Shirou Emiya dejaron a Yulandel en trance por un momento. Los recuerdos que casi estaban desapareciendo de repente se volvieron claros cuando volvió a ver a Emiya Shirou. Si volvemos ahora e intentamos encontrarlo de nuevo, solo sería un viaje corto de 18 días. No hubo ni un momento para estar triste, pues esos 18 días fueron invadidos por incidentes uno tras otro. Yulandel no pudo evitar apretar los dientes. Una vez que recordé lo sucedido, mi cerebro, que acababa de calmarse, se encendió nuevamente como por un engaño. Al mismo tiempo. En la lejana frontera entre Europa y Asia, sobre el mar Mediterráneo. Se acercaba el amanecer. El silencio y la oscuridad antes del amanecer se cernían sobre la costa. Entre las capas de nubes se puede ver vagamente una sombra oscura que cubre la mayor parte del cielo. Se trata de una isla flotante que se encuentra directamente bajo la jurisdicción del obispo Otto. En la parte central de la isla flotante, en la sala de archivos del cuartel general del mandato, el arzobispo Otto Apocalis estaba sentado tranquilamente en su escritorio. Sentado erguido en una sólida silla de madera, Otto, con una mirada tranquila en su rostro, hojeaba lentamente los papeles ligeramente amarillentos que tenía en las manos. Mirando hacia la dirección del obispo Otto, se pueden ver algunos caracteres grandes bañados en oro escritos en la placa detrás del papel. Pantalasa solitaria. Normalmente, Otto Apocalis nunca se molestaría en revisar esos documentos desclasificados. No es por la importancia de dichos documentos, sino simplemente porque, una vez desclasificados, deben haber sido archivos de alto secreto manejados directamente por el propio Otto. Es por eso que nadie se molestaría en repasar algo que ya ha memorizado. Sin embargo, en ese momento, el hombre rubio estaba hojeando el archivo llamado Lonel y Pantalasa con un rostro inexpresivo. Y la razón. ¿Un vagabundo que se adentró en el océano cuántico desde un mundo paralelo con una habilidad llamada magia? Hace 3 años, el informe presentado por Yulandel y Rita después de participar en una misión expresó claramente este hecho. Otto no tomó este asunto demasiado en serio en ese momento. Aunque los nombres son diferentes, la actuación de crear armas de la nada hace que Otto Apocalis no pueda evitar pensar en otro hombre al que alguna vez admiró mucho, pero que finalmente fue enviado a una situación desesperada con sus propias manos. Walter Joyce, el primer gobernante de las leyes, quien recibió su nombre en honor a la verdad. Sin embargo, aunque sus habilidades eran muy similares a las suyas y a las del líder antientropía, para Otto, ese era el alcance de la importancia de este asunto. Después de todo, el informe describió clara y llanamente el final del niño. Arrojó el papel que tenía en la mano sobre el escritorio que tenía a su lado con una expresión inexpresiva. Apoyó la frente en las yemas de los dedos de la mano izquierda y golpeó el apoyabrazos de la silla con la mano derecha. Aunque los hechos descritos en ese informe parecían fríos y sin ningún sentimiento personal, Otto recordaba claramente la tristeza que no se podía ocultar en los ojos de Bianca y Rita, que acababan de regresar al mundo real desde el mar cuántico. Sin embargo, este sentimiento no duró mucho. Ya fuera Rita o Bianca, por un lado estaba una sirvienta que se especializaba en manejar ciertos asuntos que no podían verse en público, y por el otro lado estaba la valquiria de clase A más joven de la historia que había presenciado innumerables separaciones y muertes. Para ellas, la tristeza era una emoción que solo podía experimentarse brevemente sin afectar su trabajo normal. Por lo tanto, en solo medio día, las mentes de las dos chicas habían vuelto por completo a la normalidad. Ahora que lo pienso, no solo Yulandel, sino incluso Rita, quien era su única asistente, mostró algunos pensamientos extraños cuando le informó sobre el personaje de Emiya Shirou. En este punto no, hay que decir que desde el principio, con la sabiduría de Otto Apocalis, ya lo había notado. El chico que conocieron hace 3 años, y que incluso fue mencionado brevemente en el informe, no era tan insignificante como parecía. Por supuesto, ni Rita ni Yulandel querían ocultarme esto. Si está atada por los grilletes de los muertos, claramente no está calificada para ser una valquiria. Por esta razón, la razón por la que se pasó por alto en el informe fue probablemente porque las dos personas en ese momento realmente no querían volver a recordar el doloroso incidente desde el fondo de sus corazones. Al menos eso es lo que pensaban hace 3 años. Después de pensarlo hasta este punto, la elección ya es obvia. Arrojó la bolsa de archivos de nuevo al armario sin ningún cuidado. De hecho, mi opinión personal es que la valquiria debería abandonar estas emociones inútiles. Cuando abrió la puerta de la sala de archivos, Otto mostró una sonrisa amarga perdida hacía mucho tiempo en su rostro. Las pupilas doradas parpadearon con interés. Pero incluso yo me sentiría herido si mi subordinado más confiable me protegiera hasta este punto. En serio, suspiró el hombre y meneó la cabeza impotente. Rita y Yulandel probablemente no tenían idea de esto. Su comportamiento inusual y hasta un tanto voluntarioso no despertó la ira de Otto. Sin embargo, en cierto sentido, para Yulandel y Rita, podría ser mejor que Otto simplemente perdiera los estribos directamente. Entonces, ¿qué debemos hacer?
Con 6 partes de alegría, 3 partes de malas intenciones y una parte de soledad en su corazón, Otto de repente dejó de avanzar. Luego, sin dudarlo, abrió la puerta que estaba a su lado y entró. El tiempo pasó lentamente y de repente, eso es todo. Un mechón de cabello dorado se escabulló desde el borde de la puerta. Parecía tener unos 10 años, salía lentamente de la habitación en la que acababa de entrar Otto, mientras revisaba su propia ropa. Debo decir que realmente no hay nada que cuestionar sobre la estética de Rita. El niño intentó mover las manos y los pies, asintió con satisfacción sobre su ropa y en su rostro apareció una sonrisa cordial y sencilla, muy adecuada para su edad. Pero esa sonrisa, por donde la mires, parece un poco rara. Dejarme sola en la sede mientras tú sales a jugar es realmente demasiado. El obispo Otto sigue solo hoy. Capítulo 7. Yulandel. Estoy poniendo mis cartas sobre la mesa. Mientras respiraba con dificultad, Yulandel se calmó. No te preocupes por esto por ahora. Si quieres saber toda la historia, simplemente vuelve a la cama y descansa bien. De repente, Yulandel dijo inesperadamente. ¿Volver al hospital? Aunque me pidas que vuelva a descansar, no me siento muy cansado. ¿Por qué aparecería aquí una cosa tan rara? Emilia Shirou tenía una expresión extraña. TSK. Sin responder a las palabras de Shirou Emilia, Yulandel hizo un chasquido de lengua algo impaciente y luego extendió su mano hacia el pecho de Shirou Emilia. De repente, la escena ante mis ojos cambió. En algún momento, el cuerpo quedó tendido en el suelo. Por un momento, Emilia Shirou perdió el conocimiento. No hablemos del hecho de que la pérdida de sensibilidad en la mano izquierda es sin duda una situación anormal. ¿Estás tratando de decir que en realidad estás bien cuando tienes problemas para mantener la conciencia? Aunque acusó duramente a Shirou Emilia sin darse cuenta, Yulandel aún extendió su mano. Shirou Emilia miró fijamente la mano que Yulandel extendió frente a él, su cerebro incapaz de reaccionar por un momento. Mira, ni siquiera has recuperado tu pensamiento normal, idiota. Yulandel se quejó de insatisfacción. Bien, le dijeron eso, Emilia Shirou realmente pensó que no tenía forma de refutarlo. Más bien, dado que Yulandel ha dicho tanto, probablemente no tenga sentido refutarlo. Dicho esto, que se quejaran de él tan directamente todavía hizo que Emilia Shirou se sintiera un poco impotente desde el fondo de su corazón. No sabía si era una ilusión, pero parecía que debido a que vio a Yulandel extendiendo su mano directamente hacia él, Shirou Emilia siempre sintió que los ojos de Rita y Teresa parecían un poco vagos. Emilia Shirou no podía hacer algo como pisotear la bondad de otras personas en un momento como este. Por un momento, Shirou Emilia finalmente tomó la mano extendida por Yulandel con el rostro sonrojado y se puso de pie con la ayuda de la fuerza del otro. Justo cuando estaba a punto de agradecerle y aflojar su mano mientras bajaba las escaleras, Yulandel de repente miró hacia otro lado. Rita, lleva a Teresa a nuestra residencia. Llevaré a Shirou de regreso al hospital y luego iré. Rita tiró de Teresa, que dudaba en hablar pero no se atrevía a actuar precipitadamente, y le cubrió la boca con las manos, rió entre dientes y asintió con la cabeza en señal de comprensión. Como usted ordene, Lord Yulandel. Como resultado, perdió por completo la oportunidad de aflojar su mano, y Emilia Shirou solo pudo ser arrastrado por Yulandel hacia el hospital. Al mediodía. Eran más de las 2 de la tarde, hora en que los estudiantes iniciaban las clases. No había nadie en las calles vacías, solo algunos profesores que parecían tener prisa al pasar. No había nada que mereciera la atención de Emilia Shirou, excepto, sus ojos miraban vagamente hacia su mano derecha firmemente sostenida. Fue muy extraño. A pesar de que había estado siguiendo los pasos de Yulandel obedientemente, la otra parte parecía no tener intención de dejarlo ir. Desde atrás, Shirou Emilia miró secretamente el perfil de Yulandel. Muy seria y parecía completamente indiferente ante este fenómeno, lo que le pareció un poco extraño a Emilia Shirou. Aunque este nivel de contacto parecía ser algo común para la otra parte, Shirou Emilia todavía se sentía incómodo por el suave toque de las yemas de sus dedos. Esto se siente un poco mal. Para ser honesto, Yulandel es muy hermosa. Una figura digna, cabello rubio suave pero esponjoso y vestimenta elegante. El solo hecho de caminar uno al lado del otro de esta manera hizo que Emilia Shirou se sintiera un poco avergonzado. Sin mencionar el hecho de que la otra parte lo aleja activamente. ¿Qué ocurre? No, nada. Evitando inconscientemente la mirada de Yulandel, Shirou Emilia respiró profundamente en su corazón. Hola. ¿En qué estoy pensando? La otra persona debió haber hecho esto simplemente porque estaba preocupada por mí. Solo se trataba de tomarnos de la mano. ¿Qué demonios había estado dudando sobre mí desde el principio? Para evitar malentendidos, déjame decirte esto primero. Yulandel miró a Shirou Emilia, quien estaba en caos con un rostro inexpresivo y habló en un tono firme. ¿Entender mal? Emilia Shirou no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Mira, lo estaba pensando demasiado. Así es, incluso si has perdido la memoria, tú te conoces mejor que nadie. ¿Cómo pude tener ese tipo de relación con una chica tan hermosa? En el sentido de hombre y mujer, me gustas mucho, por eso he estado sosteniendo tu mano así, no solo porque estoy preocupado por ti, espero que no pienses demasiado. Bola súper recta. Como si estuviera narrando un hecho común, Yulandel habló en un tono firme y serio. El tono suave de la chica hizo que Emilia Shirou asintiera repetidamente en señal de acuerdo. Lo sé. Lo entiendo. Nunca. Espera.
¿Qué dijo ella hace un momento? En un instante, después de recordar lo que Yulandel acababa de decir y hacer, los pensamientos de Shiro Emilla se quedaron en blanco. Fue realmente una pizarra en blanco. Incluso el latido del corazón parecía haberse detenido. Estúpidamente, Shiro Emilla miró fijamente a Yulandel mirándolo directamente a los ojos. A los ojos de los demás, ahora parezco completamente estúpido. Sin embargo, Emilia Shirou no tuvo tiempo de pensar en este vergonzoso hecho. ¿Cuánto tiempo tardó? Volviendo a poner sus pensamientos en orden, Emilia Shirou reprimió su corazón que estaba a punto de explotar. Luego asintió con seriedad. Bueno, supongo que lo escuché mal. O tal vez haya alguna desviación en la comprensión de este discurso. En resumen, ahora que he perdido mucha memoria, no debería sorprenderme que me equivoque en cuanto al sentido común. Así es. ¿Cómo podría alguien como yo? Me gustas. Un golpe fatal. La bola más recta de las más rectas. ¿Qué tipo de persona es Shiro Emilla? Si tuviera que resumir Yulandel en una sola palabra, probablemente sería lento. Aunque no está claro por qué, Shiro Emilla es un trozo de madera. Por esta razón la llamada sugestión será completamente ineficaz contra estas personas. Yulandel conocía bien esta verdad. Entonces su elección es. Mirando directamente a los ojos de Shiro Emilla, que una vez más estaban en un estado de confusión, Yulandel reprimió al hombrecito que constantemente rodaba en su corazón, representando la vergüenza, y le preguntó a Shiro Emilla con la actitud más seria. ¿Puedes ser mi novio? Interludió enfréntate a tu yo interior. Yulandel siempre ha creído que una valquiria que está comprometida con la gran causa de luchar contra el colapso debe ser firme y no debe tener pensamientos que la distraigan. Asumiendo como su responsabilidad proteger la belleza del mundo y dedicándole todo a ello, esta es la creencia que estas valquirias siempre han practicado. Pero a la propia Yulandel no le importan estas cosas. Aunque es la valquiria de clase S más fuerte, el entusiasmo de Yulandel al luchar contra Honkai casi puede describirse como fanático, pero fundamentalmente hablando, en opinión de Yulandel, el propósito de hacerlo es simplemente darse cuenta de su valor como Bianca. De Tianmin, ella fue la única que fue incluida en el nivel a la edad de 12 años. Soy muy fuerte. Al menos, en comparación con otros que tienen envidia de mis talentos, mi fuerza debería ser difícil de entender. Yulandel tiene una comprensión muy clara de este hecho. Pero eso no es suficiente. Esto está lejos de ser suficiente. Ella era de hecho la valquiria más fuerte en el destino actual, pero si no lograba expulsar con éxito a Honkai de este mundo, entonces este título no tendría sentido. Es como una cadena de números. Si no hay un 1 a la izquierda, aunque haya muchos 0, es simplemente nada. Esta es la señal que la niña Bianca siempre ha seguido y practicado en su viaje para convertirse en la más fuerte. Es por eso. Una vez, frente a él, en la situación más crítica y desesperada, cuando ni siquiera él podía lidiar con ella con éxito, liberando todas las funciones de Xiaoyou, tocó el poder de Dios con un cuerpo humano, construyó un mundo completo sin ayuda de nadie y al final completó la promesa que era como una broma. Espero que no haya más personas heridas frente a mí, y salvó a todos. Yulandel sintió desde el fondo de su corazón que era realmente asombroso. ¿Pero por qué? Este ideal, en el fondo, no es más que hipocresía. ¿Por qué eres tan recto, tan deslumbrante y tan exitoso? Valquirias de otros mundos, no importa quiénes sean, son un tesoro para este mundo. Denigrarán sus propias creencias como hipocresía. Es natural que nosotros, los fantasmas del pasado, lo demos todo por ti. ¿Y aceptó voluntariamente un final tan irrazonable? Así que no estés triste, mira hacia adelante. No, no debería ser así, esto es realmente extraño. Ya tenemos un vínculo muy profundo, pero de repente me dices esto. ¿Cómo puedo aceptarlo? Después de regresar al mundo real, Yulandel no pudo expresar emociones tan intensas con nadie. Circuito mágico grabado en su mano derecha. Para Yulandel, si no estaba a la altura del último legado que le confió esa persona, probablemente nunca se lo perdonaría hasta su muerte. A pesar de que le dieron una tarea tan irrazonable, Yulandel no tenía otra opción. Si crees que eres simplemente hipócrita. Entonces, habiendo obtenido este poder, definitivamente llevaré a cabo esta creencia y esta hipocresía hasta el final. Así, pues, Yulandel dejó ir su tristeza y convirtió todas sus emociones en la mejor medicina para apoyarse en el espinoso camino de convertirse en la más fuerte. Quizás al final acepte con calma el final de ese chico desconocido. Originalmente, al menos, antes de que apareciera Emilia Shirou, Yulandel pensaba eso. Pero cuando la persona fallecida apareció nuevamente ante ella, las emociones que brotaron de lo más profundo de su corazón, que no disminuyeron sino que aumentaron, finalmente hicieron que Yulandel se diera cuenta de un hecho. Aunque parezca que ese asunto ya no me importa, en el fondo de mi corazón, puede que nunca esté de acuerdo con la respuesta del chico en toda mi vida. Un animal tiene la misma estructura corporal que un pato, entonces debe ser un pato. Que hizo todo lo posible por hacer el bien, apostó todo por el destino de los demás y llevó a cabo este credo de vida hasta el final, de ninguna manera era un hipócrita como decía. Después de comprender sus pensamientos internos, Yulandel se sintió aliviada y finalmente comprendió sus propios sentimientos. Hizo todo lo posible para que el chico no siguiera menospreciando sus creencias. Probablemente, su corazón había estado completamente ocupado por las palabras y acciones del chico sin que él se diera cuenta.
Arquero encontrado en el mar cuántico puede no ser la misma persona que el Shiro Uemilla frente a él, estrictamente hablando. Sin embargo, después de enterarse de este Shiro Uemilla y sus acciones, Yulandel lo sintió claramente nuevamente. Este Shiro Uemilla era de hecho el arquero que ella conocía. Poniendo siempre a los demás antes que a sí mismo, esta forma de vivir es quizás la marca más llamativa de Shiro Uemilla como individuo. Eso no está bien. Mientras él y otros estuvieran en la balanza, Emilia Shirou se entregaría sin dudarlo a cambio del otro extremo de la balanza. Eso está mal. Si se dice que en este mundo a nadie más le importa Shirou Emilia, entonces Shirou Emilia como persona no tiene un yo propio. Quizás su código de conducta sea la política más correcta. Sin embargo, Shirou Emilia tiene una firme voluntad propia, y otros han formado un vínculo con él debido a este tipo de Shirou Emilia. Por lo tanto, lo que Yulandel puede afirmar es que el código de conducta de Shirou Emilia debe estar equivocado. Por otro lado, si quisiera que Emilia Shirou me enfrentara directamente, debe hacerse comprender que en este mundo, hay personas que están heridas por la herida de Emilia Shirou y lloran por la muerte de Emilia Shirou. Antes de esto, Yulandel no había podido hacer esto. Bueno, si ese es el caso, entonces déjame convertirme en la persona que se sentirá herida por la lesión de Shirou Emilia y llorará por la muerte de Shirou Emilia. Por coincidencia, ahora que Yulandel entiende sus propios sentimientos, hay una manera de lograr ese objetivo perfectamente y sin ningún problema. Por lo tanto, después de llegar a esta conclusión, Yulandel, cuya movilidad ya estaba por las nubes, no dudó en ponerla en práctica. Me gustas. Claro, miraron fijamente a los ojos errantes de Shirou Emilia con seriedad, y entre abrir y cerrar los labios, dijo sin rodeos las palabras que devastarían por completo a Shirou Emilia. ¿Puedes ser mi novio? Entonces aquí viene la pregunta. ¿El próximo capítulo? Divertido. Respuesta del capítulo 8. Shirou Emilia no conocía a Yulandel. No, ahora que mi memoria se ha fragmentado, quizá simplemente lo he olvidado. Sin embargo, incluso si perdió la memoria, Shirou Emilia no perdió su capacidad básica de juicio. Como mujer, la chica rubia que está frente a mí debe ser una persona muy destacada. Su comportamiento era completamente natural, sus ojos eran claros y rectos, su piel era clara y su rostro era severo pero gentil. No importa dónde se ubique, esa persona probablemente se convertirá en objeto de admiración de otros sexos opuestos. En pocas palabras, es como una flor en una montaña alta. Como adolescente sano, Shirou Emilia probablemente no sería una excepción y admiraría a una persona así. Inconscientemente, desvió su mirada de los ojos directos de Yulandel. De todos modos, cálmate primero. Aunque pensaba eso, su corazón que latía rápidamente no le dio tiempo a Emilia Shirou para volver en sí. A este ritmo, no había forma de que pudiera calmarme pronto. Era imposible incluso calmar mi corazón que estaba en conflicto. Realmente, ¿por qué lanzar un ataque tan sorpresa sin ninguna razón aparente? No hubo absolutamente ninguna preparación psicológica. Shirou, ¿qué piensas? Al final, Shirou Emilia se encontró con la mirada de Yulandel quien lo llamó por su nombre. Del indefenso Emilia Shirou, Yulandel arrojó una bomba con calma y lo miró sin rastro de pánico. Con un largo suspiro, Shirou Emilia no pudo evitar rascarse el cabello. Sinceramente, para un chico normal, que una chica tan guapa se confiese de repente contigo es sin duda algo muy feliz. En este sentido, ni siquiera Shirou Emilia es una excepción. Sintió claramente la alegría, y de repente, por alguna razón, una inexplicable sensación de inquietud se apoderó de mí. Si este tipo de emoción feliz es el sentimiento de felicidad. ¿Emilia Shirou realmente tiene las calificaciones para tener un deseo tan lujoso? En un instante, el verdadero infierno se convirtió en una pesadilla, persistiendo en el corazón de Emilia Shirou. Las imágenes que pasaban por su mente hicieron que Emilia Shirou sintiera ganas de vomitar. ¿Shirou? No hubo respuesta, y la voz de Yulandel, que originalmente había sido completamente sin emoción, se volvió un poco incómoda. Emilia Shirou volvió a sus sentidos cuando escuchó que alguien lo llamaba por su nombre. Pero incluso aunque me haya calmado, las preguntas que no puedo responder siguen sin tener respuesta. Sí. Justo en ese momento, Emilia Shirou no pudo responder a la amabilidad de Yulandel. Las imágenes infernales se convirtieron en sonidos diabólicos. La cruel verdad provocó que el pecho de Shirou Emilia sintiera un dolor agudo. ¿Quieres ser feliz? Tal opción ya no estaba entre las opciones de Shirou Emilia desde el principio. Para mí, no estoy calificado para ser feliz. Lo siento, lo siento. Como si intentara escapar, luchó por liberarse de la mano de Yulandel, y Shirou Emilia no pudo evitar la vista de Yulandel. Voy a regresar primero. No, él no quería escapar. Emilia Shirou efectivamente había huido. En cuanto a disculpas o algo así, dejémoslo para más tarde. De todos modos, huyamos ahora. Reprimiendo el dolor de cabeza, Emilia Shirou corrió rápidamente de regreso a su residencia. Al entrar en la habitación, me invadió una sensación invisible de miedo y náuseas. En el momento en que cerré la puerta, de repente perdí toda mi fuerza. Un poco mareado, Shirou Emilia se apoyó débilmente contra la puerta. Para salvar a la mayor cantidad de personas posible, Shirou Emilia ha perdido demasiado. Logré llegar a este punto simplemente porque no quería admitir la derrota. Incluso si la realidad lo aplastaba, incluso si tenía que tirar su vida por el bien de la proyección, ya que afortunadamente había logrado salvar su vida, mientras no admitiera la derrota, Emilia Shirou sería capaz de soportarlo todo y seguir adelante.
En este mundo colapsado, si no hubiera sacrificios y todos pudieran vivir como siempre, ¿qué maravilloso sería? Sí, si se dice que nadie puede lograr una visión tan hermosa. Entonces usaré estas dos manos para hacer realidad este deseo. Por lo tanto, Shirou Emiya debe convertirse en un socio de la justicia. Ahógate con tus ideales. Imágenes fragmentadas y destrozadas pasaron por mi mente. La encarnación ideal nacida de la ilusión, eso dijo. TSK. ¡Qué fastidio! ¿Cómo lo sabrías si no lo intentas? Al guardián que le prestó su poder, Emiya Shirou negó desesperadamente las palabras que vinieron a su mente. Aún así, las palabras del Caballero Rojo todavía estaban teñidas de un tono siniestro, como si hubiera previsto el destino de Emiya Shirou. Luego anocheció. Sonó la campana anunciando las 5 en punto. Las clases del día han terminado y es hora de volver a casa desde la escuela. Shirou Emiya no salió en toda la tarde. De Yulandel. La residencia a la que corrí parecía ser, inconscientemente, mi residencia aquí. La puerta se puede abrir con normalidad con la llave que hay en el bolsillo. Al caminar por la habitación, se pueden leer claramente en el aire algunos rastros de tu vida aquí. Hablando de eso, aunque Teresa le dijo que era un estudiante aquí, y que acababa de recuperar sus recuerdos de Onkei y la proyección, pero cuando llegó el momento, ¿qué debería hacer exactamente aquí? Shirou Emiya todavía estaba confundido sobre este asunto. Olvídalo, le preguntaré a Teresa sobre estas cosas en detalle más tarde. Desde que me desperté y mi estómago tiene bastante hambre. Al entrar a la cocina, Emiya Shirou abrió el refrigerador y echó un vistazo rápido. Vaya, ¿hay tantos? Después de echar un vistazo rápido, vi que el frigorífico estaba lleno de ingredientes de comida precortados. Si quería preparar un plato, lo único que quedaba era cocinarlo. A juzgar por mi habilidad con el cuchillo, debo haberlo hecho yo mismo, pero esta cantidad, no importa cómo lo mires, no debería ser suficiente para una sola persona. Es un verdadero dolor de cabeza. Si hay tantos ingredientes y no puedo terminarlos todos de una vez, tendré que tirarlos todos. Emiya Shirou se rascó el cabello confundido. Disculpe. De repente, acompañado de varias voces diferentes, se abrió la puerta de la habitación. Desde la entrada. Las chicas hablando llegaron a los oídos de Emiya Shirou. Ah, claro. Comprendiendo instantáneamente por qué había preparado tantos ingredientes, Emiya Shirou suspiró aliviado y se puso el delantal que colgaba al lado del refrigerador. Desde la cocina hacia la entrada, Emiya Shirou estaba a punto de saludar, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. Disculpe. Como si nada hubiera pasado, Yulandel saludó con calma, dejó a Shirou Emiya petrificado en el lugar y caminó hacia la sala de estar como si nada hubiera pasado. Teresa, Rita, Kiana, Mei Raiden, Bronya, y Meto y Funua. Incluyendo a Yulandel que los lideraba, había 8 personas en total. Kiana agitó sus manos blancas frente a Shirou Emiya, quien estaba congelado en su lugar, algo extrañamente, y preguntó con curiosidad. ¿En qué estás soñando despierto? Capítulo 9. Bondad que no se puede ignorar. Entré a la cocina aturdido. Aunque estaba algo perturbado por el segundo ataque sorpresa de Yulandel, después de entrar a la cocina, Shirou Emiya decidió no pensar en las consecuencias de este asunto, al cual no podía llegar por su cuenta. Hoy hace muy buen tiempo. A excepción del fuerte viento, durante el día incluso se puede sentir algo de calor gracias al sol. Sin embargo, debido a esto, una vez cae la noche, la sensación de frío se hace más punzante. Bueno, entonces será sopa de bacalao. Mucho tiempo. Una vez listo, solo hay que cocer el arroz y preparar algunos platos buenos que combinen bien con la sopa y la cena estará casi lista. Aunque he preparado completamente lo que quiero hacer, pero... mirar fijamente. ¿Por qué ese tipo todavía me mira tan abiertamente? Aunque me da un poco de pena decirlo, pero... todavía estoy muy nervioso. Al fin y al cabo no es mi culpa. Shirou Emiya no pudo evitar quejarse en su corazón. Le habían confesado hacía apenas mediodía, pero huyó presa del pánico antes de poder responder adecuadamente. Claramente ya se sentía culpable por no responder seriamente a los sentimientos de la chica, pero ¿por qué era como si nada hubiera pasado allí? Ahora me mira tan abiertamente, ¿cómo puedo no estar nervioso? El ambiente en la sala de estar estaba inesperadamente tranquilo. Quizás debido a la presencia de las desconocidas Yulandel y Rita, no solo la habitualmente tranquila Bronya, sino incluso la habitualmente ruidosa Kiana, se sentaron tranquilamente en sus asientos. Sin embargo, aunque parecía muy bien educada, los ojos algo curiosos de Kiana seguían parpadeando entre Yulandel y Shirou Emiya, que estaba ocupado en la cocina. Y esa razón. Fue la mirada directa de Yulandel la que no quedó oculta en absoluto. Bronya tomó la taza de té frente a él y tomó un sorbo con un rostro inexpresivo, sin ningún deseo de entender por qué Yulandel tenía un comportamiento tan obviamente anormal. Como Himeto y Teresa todavía tenían algunos asuntos que resolver en la academia, aprovecharon el momento en que Emiya Shirou estaba cocinando y llevaron primero al monitor de la clase, Furua, a la habitación. Mei Raiden se sintió un poco inquieta y siguió mirando las figuras ocupadas en la cocina. Para Mei Raiden, quien nunca ha sido considerada una perezosa, obviamente no es algo cómodo de hacer el dejarle todo a Shirou Emiya cada vez y no hacer nada solo para comer gratis. Si no fuera por el hecho de que Emiya Shirou parecía disfrutarlo, Raiden Mei no se quedaría sentado aquí sin hacer nada. Rita miró con interés a Yulandel, que estaba observando a Emiya Shirou. Parecía que estaba pensando en algo feliz y se vio suavemente cubriéndose la boca con las manos.
Incapaz de ignorar la mirada directa de Yulandel, Shirou Emiya solo pudo aguantar y continuar con el trabajo en cuestión. En ese momento, incluso Emiya Shirou, a quien le encanta cocinar, no pudo evitar rezar sinceramente para que el tiempo pasara más rápido. Recuperé el sentido, ya había terminado de cenar. Como la situación estaba un poco agobiante, cuando la olla de sopa se vació, ya eran las 8 de la noche sin que nos diéramos cuenta. Emiya-kun, he guardado los platos para lavarlos. Shirou Emiya se levantó y tomó la pila de platos de las manos de Mei Raiden. Oh, gracias. Entonces termine el trabajo de seguimiento rápidamente. Justo cuando estaba a punto de entrar a la cocina, una voz tranquila sonó en mis oídos. Te ayudaré. Los hombros de Shirou Emiya no pudieron evitar temblar, y casi perdió el control de los cubiertos en su mano. ¿En serio, podrías por favor no atacarnos por sorpresa de esta manera? Esto es realmente malo para el corazón. Como la otra parte permaneció en silencio durante toda la comida, Emiya Shirou relajó su vigilancia. Como resultado, Emiya Shirou, que acababa de recuperarse de su shock, recibió otro golpe en la cabeza. Yulandel miró a Shirou Emiya, quien de repente se quedó congelado por la sorpresa, pensó por un momento, no dijo nada y entró primero a la cocina. Al observar los movimientos de Yulandel sin demora, Shirou Emiya no pudo evitar torcer las comisuras de su boca. Preciso. Aunque no sabía por qué, Emiya Shirou se sintió muy infeliz. ¿Qué? Esa mirada. ¿Podría ser que yo sea el que tiene el problema? Si ese es el caso, ya no necesito estar nervioso. Entonces, Emiya Shirou, que estaba furioso por el momento, entró a la cocina con un rostro sombrío, llevando un plato vacío. Prólogo retirado. Todavía estoy muy nervioso. Con Yulandel junto al fregadero de la cocina, Shirou Emiya, que había estado tan majestuoso hace un momento, volvió a sentirse avergonzado. Por el inexplicable sentimiento de insatisfacción, y luego, mientras lavaba los platos, Emiya Shirou comenzó a ordenar cuidadosamente lo que estaba haciendo. Soy Shirou Emiya. ¿Quién es esa persona que está a tu lado? Fue Yulandel quien acababa de confesarse conmigo, Emiya Shirou, pero huyó frente a mí. ¿Qué estamos haciendo ahora? Lavando platos juntos en la cocina, uno al lado del otro. Emiya Shirou limpió mecánicamente el plato en su mano con un trapo. El hecho de que Yulandel simplemente apareciera en su residencia como si nada hubiera pasado fue suficiente para sorprender a Shirou Emiya. Lavar los platos juntos en paz como lo hacen ahora, para Emiya Shirou, este es casi sin duda un estado de otra dimensión. Su atención se centró inconscientemente en Yulandel, sin prestarle atención. Mi mano izquierda inconsciente tocó el borde del lavabo. El impacto repentino provocó que el agarre de Emiya Shirou se rompiera. Luego, con un estruendo, el plato cayó al suelo y se rompió en pedazos dispersos. ¡Wow! ¡Ups! Tu mano izquierda no tiene sensibilidad, no podrás reaccionar si algo te golpea. Dicho esto, también es cierto que se distrajo porque estaba demasiado preocupado por Yulandel. Es muy vergonzoso. Mientras se quejaba de su propio descuido, Emiya Shirou se agachó y extendió la mano hacia los pedazos rotos del plato. Este movimiento se detuvo de repente. Bueno. Shirou Emiya miró la otra mano que sostenía la suya confundido. Aunque todavía no sentía ningún contacto, solo con mirarlo siempre sentía como si algo suave obstaculizara mis movimientos. Entonces, después de darse cuenta de quién extendió la otra mano, Emiya Shirou inconscientemente levantó la cabeza. Emiya Shirou fue observado por unos claros ojos azules. Luego, después de un breve silencio. ¿Estás bien? ¿Aún no tienes sensibilidad en la mano izquierda? Yulandel expresó su seria preocupación por la situación de Shirou Emiya con un tono de inquietud evidente. Esto es una falta. Dejar pasar una amabilidad tan directa hizo que Emiya Shirou se sintiera un poco incómodo. Sin embargo, su cuerpo estaba completamente controlado por el pánico que surgió desde lo más profundo de su corazón. Etcétera. Cuando reaccioné, ya había escapado de nuevo a la habitación. La segunda vez. Puedo enfrentarme a Yulandel en absoluto. ¿Qué te pasa? ¿Puedes responderme? Detrás de él. Shirou Emiya se apoyó contra la puerta de su habitación, sintiéndose extremadamente culpable por estar feliz porque entendía los sentimientos de Yulandel. En la sala de estar, Kiana, Mei Raiden y Bronya, quienes se sorprendieron por el repentino regreso de Shirou Emiya a la habitación, miraron a Yulandel, quien no ocultó en absoluto su preocupación por Shirou Emiya y siguió tocando la puerta, y no pudieron evitar mirarse entre sí con sorpresa. Rita tomó un sorbo de té y parecía indiferente a todo lo que tenía delante. Sin embargo, las cejas ligeramente fruncidas todavía revelaban el corazón inquieto de Rita. ¿Alguien más recuerda que este es el episodio de la invasión antientropía? ¿A dónde se fue la antientropía? Capítulo 10 Asistencia fuera del campo. La atmósfera en la sala de estar permaneció en silencio. Kiana, Bronya, Raiden Mei y Fua, 4 estudiantes, ya habían regresado a la residencia de Teresa hace media hora. Teresa, Hiko, Rita y Yulandel se quedaron aquí y se sentaron alrededor de la mesa. Yulandel todavía no obtuvo una respuesta de Shirou Emiya. Para ser honesto, ella realmente no esperaba que Emiya Shirou se resistiera hasta este punto. Aunque ella misma tuvo sus problemas para tomar una decisión y confesarse directamente a Shirou, Yulandel siempre sintió que la reacción de Shirou Emiya parecía un poco anormal. Según la comprensión que Yulandel tiene de Shirou Emiya, esta persona rara vez rechaza las solicitudes de otras personas.
En cierto sentido, si le pides seriamente que salga contigo, incluso si Shiro Emiya no tiene otros sentimientos por esta persona, con la idea de ayudar a los demás, probablemente no te dará la espalda. Por supuesto, ahora Emiya Shiro no lo trató con frialdad, simplemente lo estaba evitando. Pero este comportamiento no parece ser un gran problema. En resumen, no importa de qué lado esté, es un hecho que Shiro Emiya me ha rechazado. Esto hizo que la señorita Valkyrie, que normalmente era muy segura de sí misma, se sintiera un poco deprimida y frustrada. Aunque estaba deprimida, Yolandel no tenía intención de darse por vencida debido a este incidente. Habiendo tomado una decisión de ese tipo, rendirse por una razón tan inexplicable no es el estilo habitual de Yolandel. Además, pase lo que pase, es un hecho que el estado mental actual de Shiro Emiya no es normal. Debido a que abrió a la fuerza la barrera inherente, no es solo un problema físico, sino que incluso si su yo está dañado o no es algo de lo que Yolandel no sabe nada. En esta situación, opté por confesarme directamente, pero recibí una respuesta que no sonaba como una respuesta. Fue culpa mía. Calmarse, Yolandel tosió levemente. Intercambiemos información, directora Teresa. ¿Intercambio de información? ¿Qué quieres saber? Después de decir eso, Teresa inconscientemente tomó el jugo de melón amargo de la mesa y lo bebió. Aunque me resulte un poco extraño decir esto, realmente no sé cómo Shiro hizo que el jugo de melón amargo supiera tan bien. Teresa se quejó en secreto mientras bebía el jugo de melón amargo. Se trata de algo sobre Shiro Emiya. En resumen. La verdad sobre su propósito, Yolandel dijo con calma. Me gusta y espero recibir tu ayuda. Tira la bomba. Soplo. Mientras inclinaba la cabeza, Teresa roció sin piedad el amargo jugo de melón que acababa de beber sobre la cara de Izzy. En circunstancias normales, con la velocidad de reacción de Izzy, sería fácil para ella esquivar tal movimiento. No solo Teresa se estaba ahogando y tosiendo, sino que incluso Izzy estaba sorprendido por las impactantes palabras de Yolandel. Ja. ¿Dijiste que te gustaba ese chico, Shiro? Después de finalmente recobrar el sentido, Teresa miró a Yolandel con asombro. La mirada en sus ojos estaba llena de sorpresa y asombro, como si hubiera descubierto un mundo nuevo. Honestamente hablando, si alguien le dijera que a Shiro Emiya le gustaría a las chicas, Teresa no se sorprendería en absoluto. Aunque tener a Shiro Emiya como novio siempre te da la ilusión de encontrarte una madre, en cierto sentido, esto también debería considerarse una ventaja, ¿verdad? Pero cuando esta chica se convirtió en Yolandel, la primera reacción de Teresa fue, si te gusta, ¿por qué no se lo confiesas? No me digas eso. Estás bromeando, te lo advierto. No obtendrás nada bueno si te burlas de mí. Sus sentimientos sin dudarlo, y Yolandel no pudo evitar fruncir el ceño con fastidio. Sin embargo, cuando pensó en el hecho de que todavía necesitaba la ayuda de la otra parte, después de dudar por un momento, Yolandel todavía explicó. Le pedí a Rita que te llevara primero para poder estar a solas con Shiro Emiya. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entiende que, espera. Finalmente, al darse cuenta de lo que había hecho Yolandel, la expresión de Teresa se volvió extremadamente interesante por un momento. No me digas que, Jazz. Eso ya es todo. Con un suspiro, Yolandel puso una expresión conflictiva y explicó la situación de una manera un tanto difícil. Antes, le confesé a Shiro que me gustaba, pero él se escapó. Ahora, la expresión de Teresa se quedó en blanco. ¿Quién es Yolandel? La valquiria del destino de clase S más fuerte. Sin duda, es una existencia similar a un ídolo entre las valquirias del destino. Sin hablar del sexo opuesto, si Yolandel quisiera, incluso si se confesara directamente con el mismo sexo, la posibilidad de ser aceptada sin dudarlo sería extremadamente cercana al 100%. Aunque no tenía muy claro el gusto estético de los chicos, incluso a los ojos de Teresa, Yolandel era una persona muy hermosa. Ella solía quejarse del carácter de la otra persona por rencores personales. De hecho, Teresa sabía muy bien lo exageradamente excelente que era Yolandel como valquiria. Ese más poderosa según Destiny, no solo se trata de fuerza. En cierto sentido, el hecho de que todos reconozcan este título también es una manifestación de popularidad. Yolandel le confesó su amor a Shiro Emiya. Este asunto le pareció surrealista a Teresa y, al final, Shiro Emiya huyó. Esto no es magia ni ciencia. A Teresa le llevó mucho tiempo digerir finalmente esta explosiva noticia. Está bien, bueno, creo que te gusta Shiro. Y Meko se miraron con expresiones de dolor de muelas. En ese momento, Teresa también se dio cuenta de que Yolandel no le estaba jugando una mala pasada, sino que simplemente le estaba pidiendo ayuda. Pero incluso si supiera esto, pero incluso si ese es el caso, dijiste que necesitabas nuestra ayuda, pero no sé cómo ayudarte. Ya sea Teresa, cuya vida fue salvada por Shiro Emiya con gran riesgo en la ciudad de Nagast, o Himeko, quien hizo que Shiro Emiya arriesgara su vida por su propia seguridad en la recientemente concluida misión Hyujou, para los dos que sienten que le deben mucho a Shiro Emiya, estarían felices de ver si Shiro Emiya pudiera tener una vida emocional plena. Aunque decir esto puede sonar un poco chismoso, para Shiro Emiya que no tiene idea de cuánto tiempo puede vivir en esta situación, si puede confiar más en la gente de la Academia St. Freya, probablemente nadie rechazaría tal deseo en el corazón de Shiro Emiya. Pero ahora, y mucho menos dejar que Shiro Emiya dependa de ellos, es Shiro Emiya quien ha estado cuidando de ellos de varias maneras. No solo eso, Shiro Emiya, que había hecho tanto por ellos, nunca había hecho ninguna petición.
La única petición que hizo ni siquiera fue una petición, que fue dejarle todas las tareas de la casa a él. Las personas están hechas de carne y hueso. Si a Teresa y Hime les es indiferente lo que hizo Emilia Shirou, entonces piensan que no son dignas de seguir protegiendo a la belleza de este mundo. Por lo tanto, si fue Shirou Emilia quien acudió a ellos en busca de ayuda, incluso si la otra parte era Yulandel, harían todo lo posible para encontrar una manera de al menos permitir que Shirou Emilia entre en contacto con esta valquiria más poderosa. Pero ahora alguien ha venido a mi puerta. Además de estar confundidas, Teresa y Izzy solo podían lamentarse desde el fondo de sus corazones de que el trabajo de la casamentera era realmente difícil. La razón es muy simple, no tienen idea de qué tipo de chicas le gustan a Shirou Emilia. Yulandel es una valquiria y fue a pedirle ayuda a Izzy y Teresa, que también son valquirias y siguen solteras, sobre cómo conquistar chicos. Es realmente sorprendente que se le haya ocurrido esta idea. Yulandel. Imagen. Primera aparición de Yulandel. Ubicación. Images /1000.583.556.124, 100, 12, 43, 19, 104, 87, 26, 82, JPG. Yulandel humano. 16 años. La heroína de esta obra, una de ellas. Durandal proviene de la espada eterna entre las tres espadas sagradas de Europa. Durandal. Famoso poema Chanson de Roland, no es solo la espada de la eternidad, sino también conocida como la espada de los ángeles. Una réplica de esta espada sagrada también existe en un Limited Blade Works del protagonista, Shirou Emilia. Su nombre completo es Bianca Yulandel Atagina. Yulandel no es parte de su nombre, sino un título. Cuando era joven, el consejero del orfanato lo criticó por ser un tonto y de mente lenta. Solía ser un tsundere, pero después de la muerte de un mensajero de justicia pecador, se volvió más cariñoso con las personas cercanas a él y se volvió más franco. Ella hace todo lo posible para hacerlo mejor en todo lo que hace. Puede tomar decisiones rápidamente y ejecutarlas con resolución. Es directa y dice lo que piensa. Por lo tanto, después de darse cuenta de que tiene un sentimiento claro por Shirou Emilia, decidió confesarse directamente. Ella da mucha importancia al orden y le gusta mucho la limpieza. Sin embargo, en comparación con Rita, cuyo sueño es ser una criada perfecta, y Shirou Emilia, que es un mayordomo nato, ella solo es capaz de hacer las tareas del hogar y no se puede decir que las disfrute mucho. Odia cuando Rita usa honoríficos hacia ella. Ella afirma ser una valquiria que castiga toda violencia con violencia. A pesar de su bella y atractiva apariencia, el corazón de Bianca no tiene resistencia a las cosas lindas. Pequeña supo que este es un mundo al que solo le importan los resultados. Por eso, Bianca presta más atención a los resultados y cree que un proceso sin resultados no tiene sentido. Por eso, respeta a las personas que pueden llevar a cabo sus objetivos hasta el final. Admiro a Shirou Emilia por poner la seguridad de los demás por encima de la suya, pero al mismo tiempo, me contradigo y no estoy de acuerdo con el principio de supervivencia de Shirou Emilia. Es muy consciente del hecho de que le gusta Shirou Emilia y, por lo tanto, se preocupa por él más que por nadie. Tiene un talento incomparable en el combate, y se volverá más fuerte cuanto más trabaje duro. Posee los circuitos mágicos de Shirou Emilia, y debido a esto, sus propias propiedades mágicas también se transforman en una espada, y puede leer algunas de las habilidades de Shirou Emilia y también puede realizar operaciones de proyección. Normalmente, la única consecuencia de usar a la fuerza el circuito mágico de otra persona es una reacción violenta debido a que la exclusividad del circuito mágico desencadena un poder mágico descontrolado. Sin embargo, para Yulandel, cada vez que sufre una reacción violenta, la capacidad de su cuerpo para adaptarse al circuito mágico mejora. Quizás algún día en el futuro, a excepción de no poder usar un Limited Blade Works debido al diferente escenario mental, la magia de proyección de Yulandel puede incluso alcanzar un nivel más alto que Emilia Shirou. El escenario de Yulandel en este juego es diferente al de la obra original. Imagen. Yulandale, ubicación. Images /1000.583.556.015, 100, 12, 43, 19, 104, 87, 26, 82, JPG. Capítulo 11 Intercambio de información. Sentada a un lado, bebiendo té negro en silencio, Rita levantó los ojos y miró a las tres personas con diferentes reacciones y suspiró como si estuviera derrotada. Lady Teresa, Lady Yulandel no quiere que usted proporcione los pasatiempos del maestro Shirou, sino que solo quiere saber, ¿qué tipo de persona es el maestro Shirou a sus ojos? ¿Qué tipo de persona es Shirou? Teresa tenía un gran signo de interrogación que apareció sobre su frente e inclinó la cabeza. ¿Por qué preguntas eso? ¿No conoces a Shirou Emilia mejor que nosotros? Teresa dijo esto, el rostro de Yulandel de repente se puso pálido y apretó los puños como si estuviera arrepentida. Sí. Cuando lo conocimos por primera vez, él se quedó casi sin palabras y se mostró indiferente. Me gusta estar solo y nunca expresar mis sentimientos a los demás. Él nunca luce bien ante los demás, siempre luce feroz y tiene mal temperamento. En pocas palabras, es un tipo muy solitario y torpe. Este tipo de persona definitivamente no se llevaría bien conmigo, Yulandel una vez estuvo muy seguro de esto. Sin embargo, una vez que elimines esa capa exterior, descubrirás que es una persona con la que es muy fácil llevarse bien. Me gusta estar solo porque no quiero ser una carga para los demás. Él siempre parece feroz porque está preocupado por los demás. Ella nunca se negaba a nada si le pedías ayuda.
Le encantaba cocinar e incluso tuvo una gran pelea con Rita, que rara vez se enojaba, por la propiedad de la cocina. Esa también fue la primera vez que comí comida más deliciosa que la que cocinaba Rita, tanto que inconscientemente mostré una expresión de satisfacción, aunque debería haber favorecido a Rita. Sí. Aunque no lo mencionara abiertamente, el chico difícilmente ocultaría sus verdaderos sentimientos a los demás. Si uno estuviera dispuesto a comprender, sería fácil descubrir que, sin duda, era un tipo muy amable. Persona muy torpe en aquel entonces. A pesar de haber descubierto la verdadera naturaleza del niño, todavía a menudo le hablaba con dureza. En ese momento, siempre tuve este pensamiento sin sentido: si tengo la oportunidad la próxima vez, debo hablar con él apropiadamente. Como resultado, antes de que tal comportamiento pudiera ponerse en práctica, la oportunidad se perdió para siempre. Mi brazo derecho empezó a dolerme un poco. Si el precio es algo así, Yulandel preferiría no entender la verdadera naturaleza del chico. Pero en este mundo no hay condiciones. Después de comprender este hecho, comprendí claramente la naturaleza del adolescente. Volver a ver a Shiro Uemilla, Yulandel ya no necesitaba otra razón para hacer lo que debía hacer. Yulandel una vez juró que esta vez, nunca dejaría que Shiro Uemilla, quien había pagado el precio de su vida para protegerla, volviera a tomar ese camino. Un joven que esperaba que todos los demás pudieran ser felices y que había logrado todo con sus propias manos no debería haber terminado así. Si no le importa, déjame ayudarlo a que se preocupe por sí mismo. Si él no se pesa, entonces déjame sumar su peso. ¿Quieres lograr esto? No basta con tener solo un conocimiento parcial de la naturaleza del niño sin siquiera saber su nombre. La experiencia pasada de fracaso hizo que Yulandel se decidiera en este momento. Después de una larga exhalación, la voz firme de Yulandel sonó suavemente. Déjame hablar primero de mi situación. Las pupilas azules parpadearon levemente, como si vieran algo. Eso era lo que decían esos ojos. Quizás escriba sobre esta historia más tarde, tal vez. Eso es todo. En la colina de la espada, el joven se convirtió silenciosamente en luz y desapareció en la oscuridad. Una vez dijo que se veía mucho mejor cuando sonreía que cuando lloraba. Pero cada vez que pensaba en la última sonrisa del chico, a Yulandel le dolía un poco el pecho. Dijeron, cuando volví a recordar aquella escena las lágrimas fluyeron sin control. Rita bajó los párpados y palmeó suavemente la espalda de Yulandel. Heath y Teresa miraron a Yulandel que lloraba en silencio. Podían sentirlo, era arrepentimiento. Como la valquiria más fuerte, el derecho a llorar le había sido arrebatado por completo hace tiempo debido al peso de la responsabilidad. Incluso si eso significaba luchar sin parar durante un mes, no era gran cosa para Yulandel. Nadie ha visto nunca llorar a Yulandel. ¿Entiendes? Me gusta Shiro Uemilla. Por eso, en ese momento, cuando vieron el rostro lloroso de Yulandel y escucharon su declaración, Teresa y Himeko tuvieron que admitirlo. La valquiria más fuerte del destino habla en serio. A ella le gusta Shiro Uemilla, hasta el punto de derramar lágrimas por el chico. ¿Esa emoción turbulenta? Yulandel se calmó un poco, Teresa y Heath se miraron en silencio y asintieron. Bueno, ahora es nuestro turno de hablar. Entonces, Teresa comenzó a narrar suavemente todo lo que le sucedió a Shiro Uemilla cuando llegó a la Academia de Santa Freya. En la ciudad de Nagaspan, se malinterpreta que Shiro Uemilla es un Eroscher. Llegó al St. Freya's College y se convirtió en profesor asistente. Para salvar a Teresa, demostró habilidades de tiro con arco incomparables, pero no tuvo en cuenta que su mente estaba invadida por el Eroscher de la corrosión. El hecho de que sean guardianes, y los deseos que Shiro Uemilla tiene en su corazón con los que han entrado en contacto. En los 9 inframundos, el juego de espadas infinito se lleva a cabo a costa de la vida. Teresa convirtió muchas de sus experiencias en palabras interminables, diciéndolas con calma y lentitud. Yulandel y Rita escucharon en silencio sin hacer preguntas. En este punto, en sus corazones, la existencia de Archer y Shiro Uemilla estaban entrelazadas capa por capa. Ahora ya no hay más preguntas. Archer es Shiro Uemilla, y Shiro Uemilla es Archer. Es natural que nosotros, los fantasmas del pasado, lo demos todo por ti. Resulta que esto es lo que realmente significa la frase. Yulandel cerró los ojos y cubrió suavemente su pecho. Porque he llegado al final, entiendo qué tipo de paisaje estoy persiguiendo y anhelando. Es por esto que Emiya Shiro cree que sus ideales no son más que hipocresía. Del éxito siempre es la traición. Salvé se me escapó entre los dedos como arena. Estoy acostumbrado a todo esto. Como un tonto me acostumbré. Para Shiro Uemilla, la llamada recompensa no es lo que obtiene de la persona que rescata, sino el acto de poder ayudar a alguien en sí. Shiro Uemilla es muy consciente de sus propios límites y de la inmensidad del mundo. Acepte tanto lo que se puede salvar como lo que no se puede salvar. Por eso espera al menos hacer felices a las personas que ve. Debido a esto, Shiro Uemilla todavía estaba solo en la colina de acero oxidado. Aún así, mientras pueda salvar a la gente que tengo delante, no hay nada de qué arrepentirse. ¿Por qué no me di cuenta antes? Desde el principio, Shiro Uemilla había estado corriendo desesperadamente, no por sí mismo, sino solo por otros insignificantes. Cuando recuperó el sentido, las manos de Yulandel estaban apretadas en puños. A diferencia del sentimiento de ahora, esta vez, la emoción que surgió en mi corazón no fue arrepentimiento. Con un silbido, Yulandel dejó escapar un largo suspiro, reprimiendo la ira que estaba a punto de explotar. ¿Qué?
Una voz algo irritada salió de la boca de Yulandel. En este punto, quedó claro por qué Emilia Shirou estaba huyendo de él. Sin embargo, Yulandel no pudo aceptar esta respuesta en absoluto. Más bien, solo pensando en todo lo que acababa de entender, después de saber todo sobre Shirou Emilia, Yulandel se sintió mareada frente a sus ojos y no pudo evitar tener la necesidad de volverse loca. Si solo se trata de querer salvar a otros, Yulandel puede entender esta idea. Ellas mismas son valquirias que llevan la pesada carga de luchar por todo el bien del mundo. Proteger a los demás y proteger al mundo del colapso no es solo su deber, sino también la visión largamente acariciada por la propia Yulandel. Para lograr este objetivo, Yulandel está dispuesto a pagar cualquier precio. Pero, ese tipo. Con un estruendo, la mesa se sacudió violentamente. El repentino ataque de Yulandel sorprendió a los otros tres. ¿Qué es eso? Al principio pensé que simplemente tenía un espíritu de dedicación inusual. Al principio pensé que simplemente había determinado que el otro lado de la balanza era más importante. ¿Resulta que ese tipo es simplemente ingenuo y nunca se ha pesado? Preciso. Yulandel estaba muy infeliz. Todo lo que ese hombre hizo fue solo para los demás, sin esperar ninguna recompensa. Trabajo más que los demás pero no recibo la recompensa correspondiente. ¿Cómo puedo aceptar esta injusticia? Cuanto más lo pienso, más me enojo. Con todos los esfuerzos que ha realizado en el pasado, sería demasiado triste y exasperante si Shirou Emilia no obtuviera la felicidad que se merece. Pensando en esto, Yulandel se puso de pie con rostro sombrío. Levantó la cabeza y giró su mirada hacia la puerta de Emilia Shirou. Incluso si la odian, incluso si tiene que forzarlo, Yulandel se asegurará de que Shirou Emilia obtenga todo lo que se merece. Soy un idiota por pensar tanto. Por supuesto, todavía prefiero resolver los problemas con violencia. Pensando en esto, Yulandel caminó hacia la puerta de la habitación de Shirou Emilia paso a paso. Shirou Emilia. Peligro. Capítulo 12. La verdad sobre Shirou Emilia. Apoyándose contra la puerta, Emilia Shirou bajó la cabeza. El sonido de los golpes se fue haciendo cada vez más débil y, tras un momento de silencio, los pasos desaparecieron lentamente en la distancia. Llamar. No pude evitar relajarme y dejar escapar un suspiro de alivio. Entonces, la escena que tenía frente a mí apareció. Cuando recuperé el sentido, ya había caminado hasta el centro de la habitación. Estoy aquí. Fuera de la ventana estaba muy oscuro. Caminando hacia la puerta y encendiendo la luz de la habitación, Shirou Emilia levantó la cabeza y miró el reloj de pared. El reloj marcaba las 11 de la noche. Al ver la hora actual, Emilia Shirou se tocó la barbilla confundido. Siempre se siente raro, el tiempo pasa demasiado rápido. Cuando entré a la habitación, era claramente solo la tarde, pero cuando regresé a mi habitación, el sol ya se había puesto. Me sentí un poco extraño sin importar cómo lo pensara. Dormí demasiado durante mi siesta. ¿Hayas cenado aún? Justo cuando agarró la manija de la puerta, la sensación de saciedad en su estómago hizo que Emilia Shirou se diera cuenta de que no tenía hambre. Después de calmarme un poco, me di cuenta de que todavía tenía un trapo en la mano. ¿Ya he cocinado? Shirou Emilia intentó recordar lo que había hecho. No lo recuerdo, pero debería ser así. Se está haciendo tarde y casi es hora de descansar. Entonces, ¿qué haces antes de ir a la cama? Siempre siento que olvidé algo, pero supongo que no hay mucho que pueda hacer. Sin ningún sentido de incongruencia, Emilia Shirou, todavía vistiendo un delantal, caminó hacia la cama. Entonces, literalmente, el corazón fue traspasado. El intenso dolor rompió el sueño de Shirou Emilia. Naturalmente, no había nada inusual en el pecho de Emilia Shirou. Eso es solo una ilusión. Fue simplemente porque fue arrancado desde adentro que la sangre comenzó a brotar. Había algo extraño dentro de su cuerpo, como si estuviera luchando, y casi estaba destrozando la conciencia de Emilia Shirou en dos. ¿Será porque algo que mantiene mi condición física se ha vuelto opaco? Como siempre había estado ahí cuando se despertaba, Emilia Shirou había dado por sentado el sentimiento de ligereza dentro de su cuerpo. Pero una vez que esa cosa perdió su efecto, el cuerpo de Shirou Emilia comenzó a colapsar desde adentro. Sentía todo mi cuerpo descoordinado, pero mi brazo izquierdo entumecido todavía podía moverse con normalidad. Entonces, Emilia Shirou finalmente se dio cuenta. ¿Por qué parece que el tiempo pasa tan rápido? ¿Por qué aparece en mi mente una imagen devastada? Ya veo, no es la velocidad del tiempo lo que es extraño. Fue solo la conciencia de Emilia Shirou la que se volvió extraña. No es que haya perdido la memoria del pasado, es simplemente que he perdido la capacidad de registrar lo que sucedió. Una vez que se relaja, no importa lo que pase o lo que haga, no dejará ningún rastro en el cerebro de Shirou Emilia. Es natural que no recuerde el tiempo transcurrido desde que regresé al dormitorio. TSK. Esto es realmente malo. Rastro en comenzar. No es un rastro de autosugestión en el trabajo de proyección. Inicio, pero para analizar el rastro interno en comenzar. No hace falta decir que el circuito mágico grabado dentro del cuerpo quedó completamente destruido. Aunque logró salvar su vida por razones desconocidas, los circuitos mágicos que obtuvo de la nada fueron completamente destruidos. De repente, Emilia Shirou sintió una fuerte sensación de falta de armonía. Etcétera. ¿Por qué sigo vivo? El cuerpo de Shirou Emilia fue completamente destruido por la energía Onkai hace un mes.
El poder del guardián también se agotó porque construyó una fórmula mágica que excedía sus límites. Con todo, tanto mental como físicamente, Shiro Emiya debería estar muerto. Entonces, ¿cuál es la razón por la que estoy aquí? Darse cuenta de la razón que le permitió permanecer en este mundo hasta ahora. Al mismo tiempo, Emiya Shiro también entendió el hecho de que esa razón se había agotado por completo. Empezando desde las puntas de los dedos. Entonces, es así. Mi juicio no estaba equivocado. Que se desplegó la barrera inherente, Emiya Shiro ya estaba muerto. La razón por la que ha podido durar hasta ahora es probablemente porque cuando la espada sagrada fue proyectada, también estaba conectada a la vaina dentro de su cuerpo. Incluso si Tianmin usara tecnología médica extremadamente avanzada para curar sus heridas, si su núcleo espiritual estuviera dañado, probablemente no habría forma de recuperarse. Bueno, por supuesto. Poder mágico de la vaina se agota. Es hora de pagar el precio por salvar a Himeko y los demás. La conciencia se fue desvaneciendo poco a poco. Jaja, eso es bueno. Aunque todavía no pudo salvar al mundo del colapso, dejemos que el viaje de Emiya Shiro termine aquí de esta manera que no entristezca a la gente. Hablando de cosas que no estoy dispuesto a aceptar, no es que no haya ninguna. Si pudiera ver que la gente de este mundo pudiera seguir viviendo feliz, qué maravilloso sería. La sensibilidad permanece en el cuerpo. A partir de sus palmas, el cabello de Emiya Shiro comenzó a adelgazar. Al mismo tiempo, Yulandel se paró frente a la puerta de Shiro Emiya. Simplemente pongo mi mano en la manija de la puerta, antes de decir nada. Desde mi brazo derecho sentí una sensación que nunca antes había sentido. Me duele mucho. ¿Esto es doloroso? Me sentí como si algo lo estuviera royendo poco a poco. ¿Eso es dolor? Si esto era dolor, entonces nada del dolor que había experimentado en la batalla hasta ahora podría considerarse dolor. Huele. 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 El duro suelo de madera, la tela suave, huele, y el aire es tan venenoso que morirás si lo tocas. Se oía un silbido a lo lejos, el viento era muy fuerte. No hay agua en la sangre y la piel seca se transforma en grava. Los palillos de fuego se insertaron en el brazo derecho, comenzando desde la palma desaparecida, había 27 lugares. Cuello, vena, arteria, tráquea, médula espinal, nervios simpáticos, articulaciones, estómago izquierdo y derecho, lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior del pulmón. El tiempo se detiene y se puede ver la devastación dentro de la celda. Yulandel se obligó a detener sus piernas flácidas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sus ojos ardían, y cuando recobró el sentido, Yulandel descubrió que estaba llorando. No era dolor. Era dolor. No es el dolor lo que me hace negarme a morir. No es porque quiera vivir que no quiero morir. Era simplemente puro miedo. Uf. Se tapó la boca cuando estaba a punto de vomitar. Desde que tenía memoria, Yulandel, la valquiria más poderosa, nunca había deseado tanto escapar. Jaja, eso es bueno. Escucha el sonido. Por alguna razón, Yulandel escuchó lo que dijo Shiro Emiya. Entonces Yulandel se dio cuenta. Que he experimentado. Esto es exactamente lo que Shiro Emiya está experimentando. Chistoso. Este tipo. ¿Qué estás soportando? Intentó lo mejor que pudo para reprimir el miedo que estaba grabado en su instinto biológico. No hay tiempo para preocuparse por la cerradura de la puerta. Levantó la pierna, pateó la puerta y saltó a la habitación de una sola vez. Soy una persona seria. ¿Cómo pudo suceder algo tan popular? Capítulo 13. El tercer libro posterior a Honkai Impact es tan bueno que casi me doy por vencido. Yulandel irrumpió en la habitación de Shiro Emiya. Pisó las astillas de madera rotas que tenía bajo sus pies y movió las manos hacia adelante con fuerza. Entonces, en el momento en que la cortina de humo frente a él se rompió. Lo vi, una escena que había visto antes. Eso fue una pesadilla. Aunque no era una escena repugnante, para Yulandel, la visión del joven desapareciendo lentamente, junto con una sensación de náuseas, golpeó fuertemente su cerebro. No puede estar equivocado, la sensación que siente ahora es exactamente la que siente Shiro Emiya, quien ahora está desapareciendo. No. Comparado con él mismo, que solo era capaz de sentir la destrucción de su cuerpo físico a través de los circuitos mágicos, la que tuvo que soportar Emiya Shiro debió ser decenas de veces mayor. ¿Pero por qué? Con dolor de cabeza, Yulandel pensaba desesperadamente. Este Emiya Shiro debería ser un ser humano genuino. Este Emiya Shiro no debería ser un astrópata. Habría que decir que en este mundo real, ¿cómo podría haber astrópatas del mar cuántico? Entonces, ¿por qué? No, volverá a suceder. Sus pensamientos se congelaron, Yulandel renunció a seguir con esas preguntas e invocó la llave de Dios. Al recibir la orden, una enorme luz blanca llenó instantáneamente ese espacio no tan amplio. Impecable vagaba por ahí. Más que un arma, parece un hermoso adorno. Si fuera una flor blanca que poseyera el poder de la creación, entonces definitivamente podría, en el momento en que este pensamiento vino a mi mente.
La luz blanca se disipó fácilmente como si nunca hubiera aparecido. Aún no sirve de nada. Justo como la última vez que atrapó a Emiya Shirou en el aire. Aunque posee el poder más fuerte de la creación, Kuroyusa Aquana es completamente incapaz de leer el plano genético de Emiya Shirou como individuo. En este caso, y mucho menos curar al oponente, ni siquiera puede activar sus propias habilidades. ¿Pero por qué? Pensamientos ansiosos vagaron por su mente y Yulandel apretó los dientes. Esta vez debería tener la habilidad suficiente para no repetir los mismos errores, pensó una vez Yulandel. ¿Pero por qué? Porque, la habilidad de Kurouzenashika es completamente ineficaz contra Emiya Shirou. ¿Qué enlace salió mal? De repente. Realmente fue cuestión de una fracción de segundo. Emiya Shirou miró hacia algún lado. Quizás había perdido la función de sus ojos, las pupilas de Emiya Shirou estaban dilatadas, pero esos ojos claramente apuntaban hacia algún lado. Como si sintiera algo, Yulandel de repente volvió su mirada hacia su brazo derecho que sostenía la flor blanca. Etcétera. No, eso es imposible, es demasiado ridículo. Esta es una suposición que descarta todo pensamiento anterior. Sin embargo, una vez que lo pensé de esta manera, fue como si un destello de inspiración pasara de repente por mi cerebro y seleccioné innumerables evidencias de mis experiencias pasadas. Prueba más ventajosa es decir, el circuito mágico que una vez perteneció a la otra parte y ahora está grabado en su brazo. Sí. Si la muerte de un astrópata es culpable, la materia que compone su cuerpo se descompondrá rápidamente y acabará desapareciendo tan rápido como la arena. Entonces, ¿por qué el circuito mágico que Archer grabó en su brazo derecho siempre puede acompañarlo e incluso seguirlo de regreso al mundo real? ¿Podría ser eso? Sí, ese arquero, desde el principio, no era un astrópata. Yulandel calmó su respiración que se había vuelto un poco rápida debido al shock excesivo. Independientemente de si esta suposición es correcta. Ahora que tenemos una idea, siempre que haya un 1% de probabilidad, esta idea es digna de sentido común. En este caso, traza en. Mantén tu mente lo más en blanco posible. Yulandel cortó todo contacto con el mundo exterior y volvió toda su conciencia hacia el interior. Archer dijo una vez que el llamado hechizo no es más que una simple autosugestión. Para Yulandel, esta verdad es indudablemente cierta. No hace falta decir que, dado que nació en un mundo donde la magia no existía, Yulandel no tenía sellos mágicos ni conocimientos de magia. Por lo tanto, para Yulandel, el hechizo es simplemente algo que la cambia a ella misma. De la conciencia, la imagen dormida en el circuito se va despertando poco a poco. Entonces, Yulandel abrió los ojos y corrió hacia Shirou Emiya, quien ya se había disipado en su pecho. La visión se volvió borrosa. El entorno circundante se volvió borroso. La conciencia cae. El cuerpo se disolvió y cayó en una oscuridad sin fin. Piel, huesos, sangre, todo fue desmontado. Mi sentido del tiempo se ha hundido. Todo quedó envuelto en la oscuridad. Solo los pensamientos siguen nadando perezosamente. ¿Entonces esto es el infierno? Pensé que era un lugar aterrador, pero resultó ser solo un lugar simple sin nada allí. No sé cuánto tiempo tardó. ¿Un día o un año? En resumen, ahora que su sentido del tiempo se ha perdido por completo, Shirou Emiya solo puede esperar en silencio a que llegue el final. Luego, en algún momento del tiempo. Una luz extremadamente discordante irrumpió en la oscuridad. Era una gloria dorada que nos resultaba al mismo tiempo familiar y algo extraña. Giró sus inexistentes globos oculares y miró hacia la oscuridad. Luego, en el momento siguiente. Fue como el amanecer rompiendo la oscuridad. La gloria dorada guía a Shirou Emiya en la dirección hacia la que se dirige. Frente a esa hermosa luz dorada, Emiya Shirou inconscientemente estiró su mano izquierda, que debería haberse disipado por completo. En esa luz desbordante, declara. Tu cuerpo está a mi servicio y mi destino está en tu espada. La voz clara y firme desgarró la oscuridad ilimitada. Desde la dirección destrozada por la oscuridad, la valquiria rubia atravesó todos los obstáculos y extendió su mano derecha hacia Emiya Shirou. En respuesta, juro en nombre de Archer, Emiya Shirou. ¿Te reconozco como mi maestro? Las yemas de sus dedos se tocaron y Emiya Shirou respondió al contrato de la valquiria. Originalmente, sin la ayuda del Santo Grial, sería imposible para un mago ordinario mantener a los espíritus heroicos apareciendo en el mundo. Sin embargo, para Yulandel, quien posee los circuitos mágicos de Shirou Emiya, puede usar esto para permitir que Shirou Emiya posea su cuerpo sin ningún obstáculo y se convierta en un fantasma detrás de ella. Un milagro que solo puede lograr Yulandel, quien tiene una conexión con la otra parte, el circuito mágico. El momento en que se perfecciona el contrato. No es un vínculo creado a través del Santo Grial. Shirou Emiya, quien se convirtió en Demisebant debido al colapso de su cuerpo, y Yulandel, un mago que se volvió completamente ignorante de la magia debido a un circuito mágico grabado en ella, están completamente conectados a través del circuito mágico que originalmente pertenecía a la misma persona. Con sus dedos entrelazados, Shirou Emiya miró fijamente a la valquiria frente a él, sin palabras por un momento. Yulandel no dijo nada. Ella bajó los párpados, dejando que su flequillo dorado ocultara su expresión. Parece estar murmurando algo. No, antes de eso, ¿qué pasó? Los sentimientos incómodos que había sentido en ese momento parecían falsos.
En el momento en que completó la conexión con Yulandel, Shirou Emiya sintió que su cuerpo, que estaba a punto de disiparse, se mantenía casi sin dificultad. No solo eso, sus ojos se movieron incontrolablemente hacia el brazo derecho de Yulandel, y los ojos de Shirou Emiya se llenaron de asombro. ¿Esa cosa, es un circuito mágico? Quizás me equivoqué, de lo contrario, ¿cómo podría ser posible? Aunque sentía que la atmósfera parecía un poco extraña y tenía muchas preguntas que hacer, la inexplicable experiencia en su mente hizo que Emiya Shirou dijera esto inconscientemente. Sevanta Archer, obedece la convocatoria y sirve. Yulandel extendió su mano hacia Emiya Shirou, cuya energía ya se había disipado en su pecho. Declara. Tu cuerpo está a mi servicio y mi destino está en tu espada. Para ser honesto, Yulandel no tenía idea de si tal hechizo podría funcionar. No existe ningún santo grial en este mundo y él no tiene ningún conocimiento de magia. Sin embargo, la intuición en su mente le dijo claramente que si había algo en este mundo, eso podría permitirle a Shirou Emiya sobrevivir. No había duda de que era el circuito mágico que siempre había existido en su brazo derecho y que debería haber pertenecido a Emiya Shirou. Esta es también la razón principal por la que Yulandel decidió hacer esto. Yulandel, Shirou Emiya respondió a su contrato. Sin embargo, en el momento en que Emiya Shirou pronunció el juramento, Yulandel pareció estar poseído por un espíritu maligno y se congeló en su lugar. Juro en nombre de Archer, Emiya Shirou. Te reconozco como mi maestro. Justo ahora, ¿cómo se llamaba Emiya Shirou? Él solo dijo, que siempre había tenido mucha confianza en sí misma, no podía creer lo que estaba escuchando en ese momento. ¿Es Archer? Sin embargo, al momento siguiente. Sevanta Archer, obedece la convocatoria y sirve. La voz familiar hizo que a Yulandel le pareciera que veía la figura desaparecer en la colina de la espada en trance. Arquero. 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 Como resultado, fue como si se encendiera un interruptor. Yulandel se arrojó sobre el confundido Shirou Emiya sin dudarlo. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.